Bueno, como os comentaba Fernando, vamos a continuar hoy con la parte eh, del diseño de la tienda online, así a nivel más o menos conceptual, como estábamos hablando ayer. Veremos también hoy, quiero dejar terminada la parte del catálogo para mañana intentar empezar a ver algo ya en máquina, ¿vale? Empezar a ver una sesión en máquina, ¿vale? Fernando hace unos días os envió una encuesta, creo que a todos, que no sé, yo creo que todos no la habéis contestado porque no tenemos tantas respuestas como participantes, con lo cual el tema sí que estaría bien tenerla, sobre todo porque hay algunos que venís de la sesión anterior, o sea, del módulo anterior, con lo cual tenéis instalado en local un WordPress que podéis trabajar con él, ¿vale? No sé si alguno tiene una solución o un WordPress ya instalado en un proveedor, ¿vale? Sí que estaría bien saberlo porque, igual que os dije, podéis trabajar con vuestra propia tienda online o con vuestra propia solución, ¿vale? O aquel que no tenga nada, pues necesitamos saberlo porque tendremos que montaros el, el WordPress pues bueno, que necesitaréis para poder trabajar y poder comenzar a trabajar y hacer pruebas, ¿vale? Para ello, os voy a dejar ahora mismo en el chat, aunque creo recordar que la tenéis, mis dos direcciones de correo. Me podéis escribir a cualquiera de las dos o a bien a la de... bueno, perdón, lo he escrito mal, ¿vale? Me he dejado el gmail.com, ¿vale? Gmail.com, a mi dirección de gmail.com, ¿vale? O a mi dirección de Sephora, me da exactamente igual, la que queráis podéis utilizar. Entonces, por favor, necesito que me enviéis un mail entre hoy y mañana. Quiero decir, mañana, si lo pudiésemos tener hoy, sería genial. Si no lo tenemos hoy, tendríamos que tenerlo mañana, porque mañana, aunque yo sí que entraré y os enseñaré cosas sobre máquina, ¿vale? Será a partir del lunes cuando empezaréis vosotros a tocar la máquina, ¿vale? Entonces, por favor, a isaacbolea@gmail.com o a isaac.bolea@seforconsulting.es, enviarme un mail diciéndome si tenéis o no tenéis WordPress, ¿vale? Disponible, y en caso de que no tengáis WordPress, simplemente pues me decís vuestro nombre y una dirección y os instalaremos un WordPress a esa dirección de mail, ¿vale? Veremos también mañana un poco, recordaremos el tema que ya habéis visto de la instalación de WordPress y nos meteremos o empezaremos con la parte de la instalación de WooCommerce, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? Y una cosa, y también ha ayudado que, bueno, te voy a decir, dentro de muy poquito subiremos todos los módulos, estamos en ello, subiendo todos los módulos de lo que es Exacto. el módulo 6 de diseño de página web en la que se instaló WordPress, ¿vale? Y algo de WooCommerce también se tocó la instalación. Entonces, ese material os pasaré ahora mismo el enlace vía chat, ¿vale? Para que os descarguéis el PDF de lo que fueron las sesiones de diseño de página web para que lo descarguéis. Y en el canal YouTube también están subiéndose ahora mismo todas las sesiones, Yo creo ¿vale? que hay algunas, yo he visto esta Todos. mañana, había alguna ya subida, Sí, incluso. sí, sí. Es que yo creo que han cerrado la sesión del navegador Sí, y porque hay. están a mitad. Exactamente, hay 3 o 4 que se han colgadas. Les he avisado Sí, sí. que vayan subiéndolas. Hay 3 o 4 colgadas y les he dicho que vayan subiéndolas. Aunque yo creo que esta tarde tendréis bastantes sesiones, por lo menos 4 o 5, Mm. del módulo de diseño de página web, ¿vale? Y ahora mismo el PDF os lo envío vía chat. Ser pacientes Genial. porque le cuesta, porque os puedo asegurar por mi propia experiencia que subir un vídeo de una sesión de estas les cuesta un ratito, ¿vale? Eh, Fernando, ¿puedes darle a Nuria que ha entrado más tarde como panelista, por Sí, favor? sí, sí, por supuesto. Vale, gracias. Vale. Bueno, pues entonces lo que os decía, necesitaré esta información, por favor, para que me paséis los datos. Simplemente, si alguien ya tiene WordPress y no quiere hacerme llegar su cuenta de email, con la cual no voy a hacer nada, no pasa nada. Pero sobre todo, aquellos que no tengáis un acceso a un WordPress, sí que necesito que me digáis, oye, Isaac, yo no tengo un acceso a un WordPress, o el WordPress que tengo pues está en producción y no quiero tocarlo y necesito que me instaléis un WordPress. Nosotros os daremos, tenemos una máquina de formación en la cual os daremos un acceso a un WordPress que tendrá esa posibilidad. ¿De acuerdo?
Entonces, por ese lado no hay ningún problema, pero sí que necesitamos tenerlo lo antes posible para que el lunes el ritmo que todos llevemos sea el adecuado. ¿De acuerdo? De ¿Sí? acuerdo. Vale. Gracias. A partir de ahí, como os decía, hoy vamos a acabar la parte que estuvimos viendo, que hemos estado viendo de apariencia, ¿vale? Sí que os voy a subir unos cuantos ejercicios y sí que estaría bien que de alguna manera hagáis lo máximo posible, ¿vale? Sobre todo porque, aunque quede feo decirlo, esto desgraciadamente es una parte que la gente no suele hacer, ¿vale? Y la gente tampoco suele valorar, ¿vale? Y esto está feo decirlo, lo sé, pero es así. Dentro de un desarrollo web, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el planteamiento, el cómo estructuro la información, cómo voy a montar las páginas, cómo voy a diseñar, ¿vale? Si lo hacemos, si le dedicamos el tiempo que le debemos dedicar, nos tendría que ir entre un 20 y un 30% del proyecto, ¿vale? Del diseño de la web. Porque luego el diseño de la web, si nosotros tenemos bien hecho o hemos, como se suele decir, hemos realizado de buena manera y hemos hecho de buena manera los deberes, ¿vale? Y lo hemos hecho bien, luego el diseño de web es sencillo, ¿vale? Cuando me refiero a sencillo, me refiero a que bueno, pues es algo que debemos de conocer técnicamente, pero es algo bueno, que se puede hacer de una manera más o menos rápida. Si ese diseño web no lo hemos hecho o no hemos invertido el tiempo necesario en hacerlo, pues luego lo que ocurre es que al final, que esto también suele ser muy típico, ¿vale? Pues vamos haciendo cosas un poquito, pues como se suele decir, al salto de mata, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente el resultado no es el mismo, ¿vale? Entonces, entro un momento y os comparto mi pantalla para que veáis a qué me estoy refiriendo, aunque algo he hecho, no sé qué he hecho aquí. Perdón, vale, aquí quería hacer. Perdón. Y os enseño un detalle, ¿vale? Para que veáis a qué me estoy refiriendo. Cuando planteamos, no es un e-commerce, ¿vale? Pero para que veáis a lo que me estoy refiriendo a esto. Yo os comparto un segundito la pantalla, ¿vale? Y lo vamos a entender rápidamente. Vale. Vale, esto que estáis viendo es un PDF. ¿Vale? ¿Lo veis? Es un PDF de una casa de turismo rural, ¿vale? En la Sierra de Guara, bueno, con un scroll, ¿veis? Pone pequeño scroll con imágenes del libro de firmas, bueno. Y esto es lo que tenemos que invertir el tiempo para hacerlo, ¿vale? Cuando los diseñadores gráficos, la empresa, todo el mundo piensa en qué vamos a meter aquí, en esta parte de diseño, cuando luego esto lo traspasamos a la web, pues nos encontramos con esto, que es exactamente lo mismo que había en el PDF, ¿vale? Pero ahora esta vez pasado a una estructura web. Ya no hay sustos, ya no hay cosas raras, ya no hay nada. El diseño está totalmente pensado, totalmente claro, y lo único que hacemos, la parte del diseño web, es la parte técnica del diseño web, es colocar los objetos dentro de la web, ¿vale? Para poder llegar a esto, pues alguien ha tenido que decidir cómo ponemos la parte de tarifa y normativas, ¿vale? Si ponemos como precios bases o como... ¿Sí? Es decir, cómo hacemos cada una de nuestras partes de la web. Y eso es, como llevamos viendo estos días, pues el árbol web, el inventario de contenidos, el diseño de las páginas. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que pensemos esto. Y en el comercio electrónico todavía más, porque nos podemos dar cuenta, como veremos hoy a lo largo de la jornada viendo las páginas, nos podemos dar cuenta que un mal planteamiento, como veremos, o una mala elección puede ser que luego nos arrastren a no tener la información accesible o cosas todavía más graves, ¿vale? Como por ejemplo que después de 3 meses o de 4 meses haciendo la tienda me he dado cuenta que mi catálogo no está bien montado.
y llega la gente y no se preocupa por nada y cambia el catálogo. Y resulta que los 4 meses que llevamos, todo el posicionamiento, bueno o malo, que tenemos de la tienda, lo acabamos de tirar por la ventana, por ejemplo. Entonces, claro, si pienso antes las cosas, normalmente no es que sea más sencillo, como os decía, no es que sea más sencillo, más probable que venda, ¿vale? Hay otros factores que implicarán en la venta, pero sí que tengo muchas más posibilidades de vender que si no lo hago. ¿Sí? Vale, Sí. perfecto. ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Yo sobre esto no tengo ninguna duda, pero sí quería preguntarte antes de empezar sobre la sesión de ayer. Sí. Y porque yo ahora entre diario no tengo mucho tiempo, pero el fin de semana sí podré dedicarle más y quería trabajar con las cosas claras. Ayer, si recuerdas, tenía... ¿Qué me ha sido, María José? Hola, María José. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Vale. Pues es que cuando pincho en el Word se me va el volumen este de aquí. Entonces, vale, sobre lo de los filtros y las categorías, ¿te acuerdas? Sí. Vale, a mí no me quedó muy claro y me quedé dándole vueltas después por lo de que te tenía que dar el mismo número que te hablaba yo de lo de kilómetro cero, de temporada y todo eso. Pero es que tú estás haciendo unos filtros que no son complementarios. Vale, te digo ahora sobre la tabla que he hecho, Sí. lo que... espera un segundo que voy a abrir la tabla en pantalla. Vale, vale. Es que no sé cómo hacerlo para que se me quede en pantalla, pero bueno, yo he puesto 9 productos. Si los pongo categorías a la izquierda, como tú me dijiste, verduras, frutas y otros. Entonces me salen en verduras. Pero Tengo... es que eso no es un filtro, María José. Eso es una categoría. Claro, pero entonces a la izquierda, que era lo que hablábamos ayer, Sí. ¿yo pondría esas categorías o no? Bueno, da igual, pero aunque pusieras esas categorías, la suma de esas te dan la suma de productos. Exacto, esas sí. Pero luego, cuando, por ejemplo, a la lechuga le pongo que es kilómetro cero y de temporada. Al otro le pongo kilómetro Pero cero es de que, temporada. a ver. Kilómetro cero es un atributo de un producto, ¿vale? ¿Y cuál es el atributo complementario de kilómetro cero? ¿De temporada? No. Es que no es kilómetro cero. Pero es que no entiendo lo del atributo A complementario. ver, vamos a ver. Voy a poner un ejemplo con un producto, no que yo controle más, pero con un producto fácil que hablábamos ayer, ¿vale? O por ejemplo con la leche, ¿vale? Yo tengo leche de vaca y tengo leche desnatada, semidesnatada o entera. ¿Aquí estamos de acuerdo? Sí. Vale. ¿Una leche de qué tipo es? De uno de los tres. Claro. La leche no puede ser entera y semidesnatada. Exacto, en ese caso sí. Vale, entonces, entera, semidesnatada y desnatada es el mismo filtro, que sería el tipo de, o yo qué sé, la grasa en la leche, por decir algo, ¿vale? Sería ese tipo de filtro, ¿vale? Pero tú luego tienes, la leche puede ser de vaca, de cabra o leche... De oveja. leche, ¿cómo se llama esto? De vegetal, ¿vale? ¿Sí? Vale. ¿Quieres decir que leche vegetal y desnatada son filtros que pueden estar al mismo nivel? No, porque no estás poniendo la misma característica en la misma característica. Entonces tú no puedes compararme kilómetro cero y de temporada, porque un artículo o es kilómetro cero o no es kilómetro cero. Ya, pero un artículo puede ser kilómetro cero y de temporada. Claro, pero un artículo es kilómetro cero o no es kilómetro cero. Un artículo es de temporada o no es de temporada. Pero son dos categorías diferentes. Claro, pero entonces, en el caso del ejemplo que te estoy poniendo, ¿qué es lo que yo voy a necesitar? Porque habrá mucha gente que solo quiera comer de temporada y que Sí, además quiera que sean kilómetro cero. Entonces, sí, de temporada me pueden salir 7 de los 9 productos, por ejemplo, sí. y kilómetro cero ser solamente 5.
Claro, pero porque tus filtros no son complementarios, es lo que te estoy intentando explicar. Claro, pero entonces estos filtros serían los podría utilizar, ¿qué es lo que te digo? Sí, pero a ver, espera, es que, a ver, ¿Quieres decirme? Ya sé, luego ya cuando lo he veamos pillado. la prueba del catálogo igual te queda más claro. Yo lo que Ya, te quiero decir es que tú, si tienes 10 artículos y tienes 7 de temporada, tienes que tener 3 que no sean de temporada. Lo que sí, pasa es que tú no vas a poner el filtro no temporada, si quieres, ¿vale? ok, ya lo he entendido. ¿Quieres decirme que al no ser complementarios los filtros, en la suma del No total no me va? nunca te pueden dar los mismos, Ok, claro, ya pero está. porque no son complementarios los filtros. Vale, Porque un vale, filtro lo pues que ya lo hace es, sobre el conjunto de artículos, te crea subconjuntos que la suma de esos subconjuntos es el total. Ok, ya, Pero ya claro, me. yo puedo tener una leche desnatada, pero puedo tener 10 leches desnatada, pero de soja puedo tener 5. Claro, Ya, porque no todas las leches desnatadas son de soja. sí. Sí, 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 ahora no sé, sobre la marcha me ha quedado clarísimo. Lo que pasa es que ayer con lo de los zapatos, pues no lo Claro, traspasaba lo mío y no, y claro, yo decía, no puede quedarme el mismo número porque a mí me pueden salir en total con todos los filtros, a lo mejor en vez de 9 productos, 17 productos que responden a las distintas categorías. Pero no, claro, porque al no por ser, cada filtro te salen los productos y no son filtros complementarios. ya, Era lo que yo ya, te decía ya, ayer con lo de la fruta con pepita, sin pepita sí, o con hueso, ¿vale? ok, sí, Pero sí, claro, sí, es que es ahora, así. ahora ya Ahora me ha sí, quedado claro. vale, genial. ¿Más dudas antes de empezar? Ahora me ha entrado a mí una duda con esto. Dime, Vamos a dime. ver. El conjunto sería la categoría y el subconjunto sería el filtro. Correcto. Vale. ¿Vale? O sea, tú tienes todos los productos en una categoría, ¿vale? Tú tienes todos los productos en la categoría vino tinto, ¿vale? Y luego tienes un filtro que sería la denominación de origen, ¿vale? Entonces, claro, toda la suma de ese filtro denominación de origen te tiene que dar los productos que tengas en la categoría. ¿Sí? Sí, Sí, ¿Begoña? sí. ¿Vale? Entonces, es que es así. Otra cosa es que luego haya filtros que no sean complementarios, ¿vale? Y que lógicamente su suma no te dé el total de productos en la categoría. ¿Vale? Sí, hola, buenos días. Una preguntita. Dime. Nos has enseñado el catálogo de PDF, ¿vale? Pero yo estoy pensando en ¿Cómo el catálogo de PDF? No te entiendo, perdona. el catálogo de diseño, que es un PDF que luego se pasa a la página web, ¿no? Yo no he dicho que fuera un PDF. No entiendo. Bueno, O sea, yo de momento Isaac, Isaac. Espera, del catálogo de momento no hemos hablado todavía, No, ¿eh? no, no. Isaac se refiere es que pasa por el chat el PDF Ah, de vale, lo vale, que es vale, el vale, vale, manual vale. Ah, vale, 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 perdón, perdón, de lo que perdón. fue el módulo 6 de diseño de la página web. Se refiere a eso. Vale. Ah, vale, vale, vale. Dinos, perdona. mm, bueno, pues es que pasaste una diapositiva el otro día que es como que está, que todas las interacciones que hay de vuelta de una página a la otra, o sea, se hacía como un batiburrillo. Eso es que no sé si me estoy explicando. los flujos. Los flujos o Es que no como no entiendo. perderse en una página y había pues de la página principal, o sea, de la tienda, luego volvemos a el enlace a otro y eso estaba como diseñado en un boceto, en una ¿Te especie de boceto. refieres te puedes referir, a ver, espera, que lo comparto, ¿vale? ¿Te refieres a esto, David? ¿Puede ser? Unas diapositivas más a eso, justo a Vale, eso. vale. ¿Cómo lo ¿Cómo diseñamos? diseñamos con una herramienta como con esta herramienta, por ejemplo, que os pasé, con la de app mockup se puede hacer? Con Vale, esta vale. herramienta, que os pasé la URL para conectaros, no sé si algunos habéis conectado o habéis hecho alguna prueba, Me pero con esa registré. herramienta esto se puede hacer. Yo me registré, pero lo dejé ahí. Bueno, pues cuando tengas un poquito más de tiempo, te recomiendo que le eches un vistazo, ¿de acuerdo? Vale, vale.
¿Vale? Ahora sí. Vale, de acuerdo. ¿Más preguntas? ¿No? Vale, pues ya que estoy en la presentación, continuamos. Voy donde quería ir. Vale. Vale, perfecto. Entonces ahora ya hemos visto, perdón, que me hago pequeño, ¿vale? Esto, porque si no, esto es un rollo. Vale. Ya hemos visto o ya hemos hablado de las partes, digamos, fijas. Hablamos ayer de las partes fijas que va a tener mi comercio electrónico. Recordar que eran la cabecera, voy para aquí, la cabecera, los menús laterales y el pie de página, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de los tipos de página, de ese menú o de esa parte que hablábamos aquí ayer, si recordáis, que era el cuerpo de la página, ¿vale? Ese cuerpo de la página, bueno, pues básicamente va a estar compuesto en los e-commerce, sin tener en cuenta las páginas de carrito o páginas de este estilo, pues normalmente hay 4 tipos de página que son importantes. Ayer vimos 3 o hablábamos de 3, si recordáis, que era la página home, la página de categorías o lo que se denomina la parrilla de productos, ¿vale? La página de producto, donde realmente tenemos la ficha del producto. Y luego, bueno, pues hay un montón de páginas, o suele haber páginas que ahí ponen páginas normales, que son páginas simplemente de información, desde páginas súper divertidas y que a todos nos encanta leer, como el aviso legal, ¿vale? Como, bueno, pues páginas de quién somos, nuestra historia o el proceso de compra, ¿vale? Y todas van a tener más o menos un diseño similar o va a ser un diseño de una página web, ¿sí? Normalmente en las herramientas de comercio electrónico, sea WooCommerce, sea PrestaShop, ¿vale? Lo que nos vamos a preocupar es sobre todo de la parte central, de las páginas de categoría y de las páginas de producto. Y la página home y las páginas normales, pues nos van a pertenecer al diseño general de mi página web, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque Sí. normalmente no hago, o puede ser que mi web haga más cosas que vender, ¿sí? Pero cada una de ellas, tanto la home como las categorías, como las páginas de productos, bueno, pues tienen una serie de características importantes que a nivel de comercio electrónico debemos conocer y debemos de, ya no digo de valorar, sino sí que debemos de tener en cuenta, ¿vale? Entonces, si empezamos con la página home, ¿vale? Lógicamente la página home, bueno, mucha gente la llama el escaparate, la llama como, bueno, pues como os dé la gana, ¿vale? Es quizá uno de los sitios que más importancia le tenemos que dar a de nuestra web, ¿vale? El 60% de las entradas a nuestra tienda online, ¿vale? Sobre todo al principio, van a ser a través de la home, ¿vale? Van a ser a través de la home. Con lo cual la home tiene que estar todo lo bien configurada y lo bien pensada que creáis, ¿vale? Lo primero y fundamental es que tenemos que dejar muy claro en la home a qué nos dedicamos, ¿sí? Y qué tipo de productos vendemos, ¿sí? Si nosotros vendemos viajes, tendremos que dejar muy claro que vendemos viajes. Si nosotros vendemos productos de decoración, tendremos que dejar muy claro que vendemos productos de decoración. Si nosotros vendemos no sé, material de repuesto para camiones, tendremos que dejarlo muy claro. Si vendemos verduras, pues lo tendremos que dejar muy claro, pues frutas y verduras, ¿sí? Bueno, para esto normalmente pues utilizamos un recurso que todos conocéis, ¿vale? Que es el clásico slide de la página inicial, en el cual, bueno, pues se pueden ser, hay gente que usa slides fijos, que se van un slide fijo solamente una imagen, o slides de imágenes que van pasando, o como el que os he enseñado de Guaraviva, que son varias imágenes, ¿vale? Diferentes opciones. Y es muy interesante en ese slide que vayáis haciendo que directamente le deis al cliente una opción para saltar a diferentes partes de vuestra tienda online, ¿vale? Se llame promociones, se llame marcas, se llame lo que queráis, ¿sí? ¿Vale? Dentro de la página inicial, evidentemente, si algo tiene importancia, no es solamente la página inicial como tal, es lo que nosotros denominamos zona visible. ¿Alguien sabe decirme qué es la zona visible?
¿Hola? No, yo no. No estoy seguro. ¿Qué puede ser? Quizás lo que vemos en pantalla cuando entramos. Lo que vemos en pantalla sin necesidad de hacer scroll. Eso es lo que se denomina zona visible, ¿vale? Lo que se ve nada más entrar. Lo que se ve sin necesidad de hacer scroll, Vale. Sí. ¿vale? Que entonces sería distinto si se ve a través de un móvil, un tablet o un PC. Correcto, correcto. Vale. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando alguien se conecta a mi página web, ¿vale? Esa persona lo que va a ver va a ser, lo primero que va a percibir de mi página web va a ser lo que pueda ver en la primera conexión. ¿Sí? Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? No estoy diciendo ninguna cosa extraña, ¿vale? Entonces, todo lo que quede por debajo de eso o todo lo que quede oculto en otra zona, pues es posible que el cliente no lo vea. Entonces, nosotros necesitamos poner la página al 100%, ¿vale? Y poder ver que eso funciona así. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, fijaros un detalle, llamarlo de marketing, llamarlo como os dé la gana, ¿vale? O sea, yo os enseño ejemplos de páginas web reales, ¿vale? Para que hagáis una idea. Cuando yo abro esta página, ¿qué es lo que veo, José Ángel? Sí, pues aparte de la presentación, sobre todo veo lo más atractivo que es el precio de 11,80. O sea, Y la trenza. Y el botón de comprar. No necesito, no necesito nada más. Y esta tienda online tiene muchas más cosas, pero ellos saben que su producto estrella es la trenza y directamente desde la propia página inicial tienen un acceso a la trenza en el cual tú le das y lo sumas al carrito. ¿Sí? Esto es muy diferente a esto, ¿vale? En la cual esto es una tienda multimarca de zapatos y ropa de Iueca, ¿vale? En la cual tienen un montón de marcas y un montón de productos, ¿vale? Y están dando, bueno, pues un montón de opciones, ¿sí? ¿Vale? ¿Creéis que tal y como está ahora mismo y en el momento que estamos, en el día que estamos y en el momento que estamos, la tienda, este diseño de página home está bien planteado? ¿Cuál de los dos? Este, lee ahora. Hombre, el otro O vamos a empezar por el otro, vamos a pensar, en el caso de Pastelería Tolosana, ¿está bien planteado este diseño? Perfecto. A mí me gusta mucho también eso que destaquen el O sea, producto. yo que entro ellos a saben comprar que mi es producto estrella. y es lo que quiero. Si alguien quiere hacer algo, tengo un catálogo aquí, o si voy para abajo, pues ya te enseño más cosas, ¿vale? Pero de entrada, ellos tienen claro que el 70%, el 80%, el 90% de la gente que conoce a Pastelería Tolosana lo conoce por la trenza Almudévar. Es más, hay mucha gente que no sabe ni tan siquiera que la trenza Almudévar es un producto certificado, un producto de, bueno, pues con su propio nombre de Pastelería Tolosana, ¿vale? Entonces, ellos lo tienen muy claro y entran, ¡pam!, a vender esto. Sin embargo, en este caso de la tienda multimarca lo tienen más complicado, ¿vale? Porque, vuelvo a repetir, es una tienda multimarca. Bien, pero la pregunta que yo os estoy haciendo, en el momento en que estamos ahora, ¿vale? ¿Esto está bien pensado o haríais algún cambio? Yo creo que sí, pondría también uno o dos productos estrella con precio. En esta zona, ¿eh? Porque, por supuesto, por abajo hay producto, ¿eh? ¿Se me oye? Sí, sí, se te oye, se te oye. Ah, Pero Sí, quiero yo decir, también estoy de acuerdo con Tamara. por abajo hay producto, pero fijaros, aquí, esto está aquí. ¿Estáis de acuerdo con Tamara y con...? Sí, yo también. No estoy muy seguro qué es lo que cambiaría o cómo lo cambiaría, pero veo bastante más atractivo y que induce a la compra mucho más la Tolosana que aquí, que no se sabe, o sea, se sabe que es un catálogo, pero ya tienes que empezar a investigar a ver la camiseta Levi's cuánto vale o lo que hay, colores y demás. Pero claro, también es mucho más complicado porque esta gente tiene muchísimos más productos. La Tolosana, Claro. con media docena ya tiraría la tienda. Vale, pues yo creo que esta web de zapatos y ropa de marca no está mal pensada, ¿vale? Pero yo directamente haría otra cosa.
Si tú tienes aquí una oferta que es el 10% de descuento extra durante el mes de noviembre, como decía mi abuelo, carajo, ponlo aquí donde pone el Napajuri y eso de Napajuri bájalo aquí. Y el 30 de noviembre ya quitarás el 10% de descuento. Es que parece que lo pones aquí que no quieres que la gente se entere. Sí, ahora mismo sería lo más importante. Todo el mundo está Es que queriendo ahora tener mismo es lo más Black Friday. importante, es el Black Friday, nos guste o no nos guste. Entonces lo que quiero decir es que esto es una mala opción. Estoy dejándole al 60% de la gente que entra en mi tienda, le estoy dejando, me van a pinchar a Tommy, me van a pinchar aquí, me van a pinchar a Levi's, me van a pinchar la zapatilla Múnich o con un poco de suerte me pincharán aquí. Pero ¿y por qué no lo pones aquí? Si realmente es importante para ti. ¿O por qué no decides hacer un diseño de cargarte todas estas imágenes y poner un banner único de Black Friday? Que no pasa nada. ¿Lo veis? Claro, Sí. es que esta parte es, vuelvo a repetir, es lo que ve la gente cuando yo entro. Y una tienda no puede ser que una tienda no esté actualizada o no esté dejando claro qué es lo que queremos enseñar en un primer momento. ¿Sí? Si nos vamos, si me deja abrir, yo creo que sí. Vale. Si nos vamos aquí a esta tienda, ¿vale? De Compede Party, lo primero que empieza a hablar es de mesas de fiesta y conforme vaya pasando, no sé si he puesto el ratón, ¿vale? Ya empieza a hablar de Navidad. Claro, el día 2, mensaje, oye, quitarme el banner de Halloween y ponerme el banner de Navidad. Claro, hasta el día 2 vendíamos Halloween o hasta el día 1 vendíamos Halloween. A partir del 2 de noviembre comenzamos a vender Navidad. Porque tengo que dejar muy claro qué es lo que quiero vender cuando yo entro. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ya os digo, es una opinión, ¿eh? No está mal resuelto, pero podría estar mejor. ¿Sí? Entonces, lo que os digo es que esa primera home, o tenemos un producto súper estrella como es este, que además no va a cambiar a lo largo del tiempo, ¿vale? O ese primer impacto que tenemos con nuestros compradores, tenemos que tener claro que, bueno, tenemos que vender aquello que nos interese vender en cada momento, ¿sí? Y María José, si se dedica a vender producto de temporada, ¿vale? Pues si ahora me pone una foto de un melocotonero, pues yo voy a decir, ¿qué producto de temporada es este? ¿Vale? Porque ahora no hay melocotones ni hay melones, ¿vale? En la home. Y si ella tiene que cambiar cada mes o cada mes y medio la foto de la home, pues la tendrá que cambiar o tomar la decisión de no poner un producto de temporada en la home. Correcto. Pero esto que yo os lo digo y cuando se os comenta parece súper obvio, ¿vale? Luego llegamos y no, es que tengo una foto súper chula de unos melocotoneros o tengo una foto preciosa de un niño cogiendo unas manzanas de un manzano del huerto y que voy a poner eso. Ya. Pero ¿y cuando no hay manzanas? O Sí, es sobre que... todo yo creo que en base a lo que dijiste ayer o anteayer, no me acuerdo, de que seamos conscientes de lo que somos capaces de hacer. Si sé que no voy a tener tiempo para estar todos los meses o trimestres cambiando tantas partes de la web, pues a lo mejor es más interesante que vean un campo lleno de lechugas que están todo el año. Claro, o simplemente una foto de tu tienda, yo qué sé, o una foto de dos agricultores. De algo más genérico. Claro, o sea, es que vamos a ver, tenemos que ser capaces de que cuando un cliente entra a una tienda online veamos lo que realmente, o sea, el cliente entra porque quiere comprarnos o porque ha llegado hasta allí. Si cuando
cuando entramos no tenemos una buena sensación, es muy posible que la página home nos eche para atrás. Os he dicho que el 60% de la página de acceso en una web más o menos es a la página home, ¿vale? Pero de ese 60% también tengo que decir que entre el 30 y el 35% de los abandonos de una web de comercio electrónico se hacen desde la home. De gente que entra y no continúa navegando. ¿Por qué? Porque no somos capaces de convencerles. Y una vez que ya, o sea, ya es bastante complejo a nivel de marketing digital, a nivel de todo lo que queráis, conseguir que alguien llegue a nuestra web, como que para encima, una vez que ha llegado, no seamos capaces de retener y que por lo menos compre o no compre, pero por lo menos mire nuestro producto. ¿Sí? ¿Qué porcentaje has dicho? Aproximadamente un 30% de los abandonos de la web se hacen desde la home. Pues eso es un dato más importante que el otro, ¿eh? Es serio No lo sé eso. si es más importante o no. Lo que yo tengo claro es que un 60% de la gente entra en mi home, pero la mitad no sigue adelante. Pues es que claro, es muy importante tener esas cosas claras, ¿vale? Hace años, hablando del e-commerce y de esto con una gente que sabía mucho de esto del marketing y tal, ¿no? En una conferencia hubo una persona que a mí me contó una frase, ¿vale? Que me la dejó grabada, ¿no? Me dijo, imaginaros que estáis en Bilbao, ¿no? Si alguno habéis estado en Bilbao, pues sabréis de qué hablo, ¿no? O en San Sebastián, ¿no? En cualquier sitio de esto, si os vais a meter al típico sitio de estos así súper bueno de tapas y tal, ¿no? Este hombre era de Bilbao y hablaba de Bilbao. Y estáis en Bilbao, cerca de la Plaza de Toros, que hay unos bares súper chulos y es muy típico ir a comer tortilla de patata, ¿vale? Que hacen unas tortillas de patata estupendas. Y te vas a ir a comer tortilla de patata a cualquiera de esos bares que hacen posiblemente las mejores tortillas de patata de Bilbao, ¿vale? Y cuando abres la puerta del bar y huele a retrete. ¿Qué hacéis? Sales por la puerta. O sea, un olor a retrete insoportable. Directamente ni tan siquiera acabas de entrar. Y el bar puede ser maravilloso, estupendo y fantástico, ¿vale? Pero si a ti la primera impresión no es buena, va a ser difícil que entres. Va a ser difícil que entres. Y esto es lo que pasa con la home, ¿vale? Entonces, por favor, tendremos que perder o invertir un poquito de tiempo y sobre todo en lo que yo os digo, en lo que nosotros llamamos la zona de visión. A partir de ahí, ¿qué más cosas se suelen poner en la home? Pues se suelen poner promociones, artículos destacados, condiciones, puntos fuertes de mi web, novedades, bueno, todas estas cosas que sabéis que se pueden poner en mi web. Pero vuelvo a decir lo mismo, ¿vale? Pondremos en mi web todo aquello por lo cual yo aporte valor a mis clientes y que además no me ahorquen a mí de una manera especialmente salvaje, ¿vale? Y cuando me refiero a no me ahorquen, me refiero un poco a lo que comentaba ahora, creo que era María José, ¿vale? Si yo me voy a una tienda, dejo de compartir, intento compartiros ahora una pantalla, ¿vale? Vale. Si yo me voy a una tienda como esta, ¿vale? Que se dedican a la venta de puzzles, ¿vale? Por ver una cosa que no tiene que... Esta tienda tú entras y directamente ya, ¡pam!, te enseña puzzles, no te cuenta nada más, ¿vale? Simplemente que siguen con los envíos debido al COVID y bueno, todo fantástico, ¿vale? Y te enseña aquí, bueno, pues sus puzzles y demás, ¿vale? Y tiene una sección de nuevos, ¿vale? Porque esta gente aproximadamente recibe una media de 60, 70 puzzles semanales, ¿vale? Y los da de alta, ¿vale? Pero yo tengo tiendas que en esta sección de nuevos hay un artículo, 2 artículos, ninguno. A ver, si tú has puesto o has decidido que en esa sección de nuevos muestres aquellos artículos que tienen en tu tienda online menos de un mes y no recibes con esa asiduidad, pues no hagas una sección de nuevos, ¿vale? ¿Sí? Si tú tienes o quieres poner una sección de blog, ¿vale? En tu tienda online, pues bueno, si publicas cada 15 días, mantén esa publicación cada 15 días. Y vemos que aquí la publicación
más vieja es de Todos los Santos del 2020. Bueno, fue hace 12 días, lo podemos admitir, ¿vale? Pero si aquí, en vez de una publicación de Todos los Santos, estuviésemos hablando de una publicación del Pilar o de una publicación de la Vuelta al Curso, pues hombre, una publicación de principios de septiembre en un blog que se supone que yo pongo actualidad cuando estamos a mitades de noviembre, no es lógico que lo pongamos allí. ¿Eso quiere decir que la tenemos que eliminar, que tenemos que quitar el blog? No, no, no quiere decir que tengamos que quitar el blog, pero no tendrá que estar en la página inicial. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Vale. Pregunta que te quería hacer por lo del blog, tú que tienes más experiencia. Dime. Yo generalmente, y compro mucho por internet, no suelo mirar los blogs de las páginas web, pero no sé si esto es una costumbre mía o en genérico funciona así. ¿Tú sabes datos sobre esto? Si el blog, el blog de una web lo lee mucha gente. Pues todo depende de lo que te dediques, ¿vale? Eso primero es importante, ¿vale? Y todo depende de la temática del blog, ¿vale? Cuando lo montemos y tal, veremos y os pondré algún ejemplo, ¿vale? Y es que, por ejemplo, a ver, si yo me dedico, ya que has preguntado, voy a tener el detalle de ponerte un ejemplo con tu negocio, ¿vale? Si yo me dedicase a tu negocio, ¿vale? En mi blog hablaría de ecología, hablaría de cómo cultivo, cómo se cultivan los productos, incluso hablaría pues de algún tipo de recetas o tendría alguna sección de algún tipo de recetas de, bueno, pues con los artículos que yo estoy utilizando, ¿vale? ¿Para qué? Pues básicamente para conseguir que de alguna manera la gente pudiese encontrarme a través del blog, que es mucho más sencillo posicionar un blog, y luego gente que está interesada en ese blog pudiese llegar a entrar a mi tienda y llegarme a comprar, ¿vale? Es decir, hacemos el efecto contrario. No una persona que entra a tu tienda a comprar va a leer tu blog, sino una persona que lee tu blog puede ser que acabe comprándote. No sé si te contesto a esto, ¿vale? Sí. Y el ejemplo os lo pongo aquí, ¿vale? Y además estos se han dado cuenta y han cambiado, ¿vale? Ecoplatea es una tienda de aquí de alrededor de Zaragoza que se dedica a la venta de productos ecológicos, ¿vale? Pues agua micelar, caja de corcho para cosmética, serum, ¿vale? Tengo un margen de seguridad. Y como veis, tienen aquí una opción que pone blog, ¿vale? Cuando yo pincho en la opción de blog, directamente lo que hace es me abre otra página, ¿vale? Donde ellos tienen salud, deporte, ecogreen y nutrición, ¿vale? Y van teniendo o van poniendo cosas, ¿vale? Tratamiento natural para peles mixtas, tratamiento... Y entonces aquí dentro de ese artículo, ¿vale? Te van a mandar a productos de su tienda online, ¿sí? Sí, ¿Lo ves, correcto. José? Sí, sí. ¿Por qué no lo tienen en la home? Pues porque el último artículo es del 4 de junio del 2020. Entonces no es muy aconsejable tener en la home algo que yo no voy a cambiar. Es lo mismo que hablábamos con lo de la foto, ¿sí? Entonces, como yo no lo estoy no cuidando, pero no lo estoy cambiando de una manera muy repetida, pues yo no tengo esa opción del blog. Claro, por ejemplo, tener un blog está muy chulo, ¿vale? Y aquí vemos pues esta gente de Compe de Party que en su día nos dijo, que es que quiero montar un blog, no sé qué, papá, vale, genial. Le montamos un blog, le hacemos el enlace aquí al blog, ¿vale? Y resulta que, ostras, hay un único post, ¿vale? Y que, bueno, pues simplemente es la introducción al blog y es del 7 de abril. Perdona, Isaac. Una solución podría ser abrir una pestaña que pusiera consejos o un nombre similar, tenerlos un poco... Al final es lo mismo, a mí me da igual que la fecha. llaméis blog, que la llaméis como queréis, pero os fijáis en este caso de Compe de Party, ¿para qué quiero esto? Pero sin que aparezcan las fechas de las publicaciones, al no ser blog,
se pueden Ya. poner consejos, ¿no? Sin A ver, fecha. aunque tú lo Y puedes luego llamar los como vamos- quieras, lo puedes llamar noticias, consejos, lo que sea, pero al final la gente que va a entrar allí, ¿vale? Si entra, los que entren de manera repetitiva quieren tener información comillas, más o menos actualizada, ¿vale? Quiero decir, si yo entro a una sección, en el caso de María José, que voy a hablar de, pues yo qué sé, de recetas de cocina, ¿vale? Y entro 3 veces al mes o yo qué sé, o una vez al mes, pues quiero ver recetas nuevas. Si entro en enero y la última receta es de, yo qué sé, pues de berenjenas rebozadas, entro en febrero y sigue siendo berenjenas, en marzo, en abril, digo, joder, pues no voy a entrar más. A ver, tener en cuenta una cosa, y esto ya siento decirlo y ser tan pesado y ser tan drástico con esto, ¿vale? Tenemos no competencias, sino miles de opciones en Internet, ¿vale? Y tenemos miles de opciones que están tan preparadas, ya no voy a decir mejor, tan preparados como nosotros, ¿vale? Y que dan un servicio tan bueno como el nuestro, y que dan unos precios tan estupendos como el nuestro, y que son tan majos como nosotros, ¿vale? ¿Sí? Lo único que hace el cliente, lo único que tiene que hacer el cliente es encontrarlos. Entonces, si nos ha encontrado a nosotros, ¿vale? Hagamos que, bueno, dirijamos la venta de la mejor manera posible. Entonces, lo que te quiero decir es que si tú pones consejos o pones esas historias, bueno, bien, si lo pones sin tiempo, está bien, pero por ejemplo, imagínate, ¿eres Tamara o Begoña? La que me ha hecho lo de los consejos. Yo, Tamara. Tamara, vale. Tú imagínate, Tamara, que pones consejos y pones, pues eso, igual que han puesto esos de Ecoplatea, pues un producto para, imagínate que tu último consejo es unas cremas, ¿vale? Para la protección solar. Y yo entro hoy, que no sé en vuestra zona, pero yo que suelo ver el Moncayo, hoy no lo estoy viendo, ¿vale? Y me dice protección solar. No me cuadra mucho. Bueno, Tamara igual está pensando en que podamos algún día volver a la montaña o volver a esquiar, ¿vale? Pero bien, vamos a suponer en eso. Pero resulta que al final incluso tú has hecho bien los deberes y en ese consejo has escrito un par de links a opciones que tú tienes en la tienda online, ¿vale? Porque tú quieres que con ese consejo te acaben comprando, ¿vale? Y resulta que ese artículo del consejo ya no lo vendes, porque era una crema de sol de temporada y en noviembre ya no la tienes. O sea, no solamente estás poniendo un consejo viejo, sino que además el link que estás poniendo en tu consejo ya no funciona. Pues estarás conmigo que es contraproducente. Sí. Si yo veo ese consejo, estar actualizando todo. claro, si yo veo ese consejo y después de ese consejo hay 5 consejos más, pues vale, pero si no hay ninguno, es que, entonces por eso os quiero decir... Las tendencias cambian mucho, en fin, que es que esto requiere una Claro, actualización semanal, vamos. por eso os dije yo, y el primer día os lo dije, y creo que os lo he comentado, ¿vale? Que no os ahorquéis vosotros mismos con las cosas que queréis hacer. Que todo está súper bien y hay un montón de utilidades y un montón de cosas para hacer, ¿vale? Pero las tendremos que ir haciendo una detrás de otra. No podemos llegar en el minuto cero y querer tener la tienda online montada con productos chulos, con buenas descripciones, con un blog, No, porque no os va a dar tiempo de hacerlo. No os va a dar tiempo de hacerlo y atender vuestro negocio, claro. Isaac, ¿Vale? y al hilo de lo que sí, María José, al hilo de lo que estás diciendo, acabas de comentar que un blog se posiciona más fácil que una web. ¿Sería más interesante entonces tener un blog fuera de la página web? Por ejemplo, en mi caso, que va a ser venta de productos en una tienda, o sea, la web va a ser una tienda, podríamos tener, si damos por hecho que vamos a poder actualizar el blog frecuentemente, podríamos tener un blog que incluso pudiera llamarse de otra manera, que no fuese el nombre de la empresa y que ese blog redireccionara a los productos de la página web y que Sí, se pero da pudiera igual. posicionar más fácilmente.
Realmente da igual donde lo tengas. Pero el blog de la página web se supone que va asociado su posicionamiento a la página web. ¿Cómo? Perdón, no te he entendido allí. El posicionamiento de un blog dentro de la tienda no va asociado al posicionamiento de la tienda. Es que no tiene nada que ver. Es que no sé si estoy Entendiéndome. entendiendo bien Vale, la pregunta. repito entonces. En la página web que sea una tienda puedes tener el blog, como hemos visto ahora en los de las... Esta que has puesto la última. Ecoplatea, ¿no? Ecoplatea. Eso. Entonces, mi pregunta era, ¿sería más interesante tener el blog en otro dominio distinto que se posicionara más fácilmente solo como blog que dentro de la página web? Es que no se va a posicionar ni más fácil ni más difícil. O sea, a ver, os voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Yo quiero comprar, o sea, yo quiero buscar... Bueno, voy a poneros el ejemplo, vale. Yo quiero buscar remedios naturales, ¿vale? Para la picazón y la sequedad de garganta, que a mí, como hablo mucho en estos cursos y tal, me ocurre, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacéis vosotros? Pones eso en Google. Vas a Google y lo pones, taca, 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 plac, y te empiezan a salir, pues, miel y limón, leche con no sé qué tal, y de pronto ves en uno, ¿vale? Que te cuenta un montón de cosas porque está más o menos bien posicionado y empiezas a leer y que te recomienda que tomes propóleo, ¿vale? ¿Sí? Sí. Y donde pones, es muy recomendable tomar propóleo de no sé qué, como el propóleo de la marca Soria Natural, por decir algo, ¿vale? Y pone un enlace. Yo hago clic y abro en su tienda y entro en una tienda online, que será suya o de quien sea. Si a mí el post del blog me ha convencido, compro el propóleo. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. ¿Quién me ha posicionado? El post, el post de cómo mejorar o cómo evitar mi sequedad de garganta. No me ha posicionado el propóleo. Una vez que yo ya he comprado el propóleo, ya lo tengo y veo que me va bien, pueden pasar dos cosas. O que yo me acuerde en qué tienda lo he comprado y vuelva a comprarlo allí, ¿sí? O bien que vuelva de nuevo a Google y ponga comprar propóleo. Y entonces entra a la tienda online. Y entra a la página del artículo del propóleo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí, también puede ocurrir que vayas a otra página de otra tienda online. Claro, yo pongo en Google comprar propóleo y me salen. Y luego Claro. abro y resulta que no es que la página, el blog estaba muy bien posicionado, pero el propóleo como propóleo estaba muy mal posicionado. Yo no voy a volver a leerme otra vez el artículo del propóleo para buscar dónde tenía el enlace. Voy a poner directamente comprar propóleo. Claro, entonces eso es a lo que venía mi pregunta. Puede ser interesante tener un blog individualizado que... Pero es que da igual, porque el posicionamiento es sobre página, no sobre la web. Tú en tu web puedes tener muy bien posicionado un post en el que hables de los remedios para el picor de garganta, pero luego la ficha o el producto del propóleo tenerlo muy mal posicionado dentro de la misma web. Ah, vale. Entonces, esto es por lo que mi pregunta ya no tiene sentido. Es que no sabía que es que tú, las el páginas posicionamiento individuales... Claro, el posicionamiento es yo escribo una cosita en Google y Google me devuelve un resultado de una página. O sea, Por que tú puedes supuesto, tener cuanto dentro de más tu web... posicionamiento tengo en general de toda mi web, le da puntos positivos, pero no porque tenga una web muy bien, un artículo muy bien posicionado en la web, voy a tener los otros bien posicionados. O sea, quieres decir que dentro de mi web puede haber un artículo que yo sea la única que lo esté vendiendo,
y ese Claro. artículo esté muy bien posicionado y sin embargo mi tienda en general no, porque soy bastante desconocida. Por ejemplo. Ok, pues esto no lo sabía, muchas gracias. ¿Vale? Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, a lo que me refiero es que tendrás que tener artículos o tendrás que tener, si tienes un post dentro del blog, bueno, pues eso siempre te ayuda, ¿vale? Pero no es la única opción, ¿vale? Ok, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, claro, tú cuando tienes un artículo y lo buscas en Google, ¿vale? Pues bueno, podrás salir antes o podrás salir después, ¿vale? Pero hay otros artículos que, bueno, te saldrán de una manera o de otra, ¿sí? Sí, correcto. ¿Ok? Pero Vale. Isaac, Sí. tú antes nos has dicho que es mucho más sencillo posicionar un blog. Sí, claro. Y esto... Pero por la propia estructura del blog, ¿vale? Pero esto ya es tema de posicionamiento, ¿vale? Porque cuando tú das de alta un artículo en un blog, se hacen una serie de tareas en el blog que hace que mejore el posicionamiento. Entonces, por eso se utilizan los blogs y por eso la gente utiliza los blogs para posicionar sus tiendas online o posicionar sus webs, ¿vale? ¿Sí? No tiene el mismo valor, perdón, a nivel de posicionamiento, ¿vale? Pero de esto, si hace falta otro día ya hablaremos, ¿vale? Que si no nos vamos por las ramas. No es que no avancemos, que yo estoy encantado, ¿vale? Pero a ver si soy capaz de enseñároslo. Creo, es que no sé si han hecho alguna o no. A ver. Vale, no, de esta no han hecho, con lo cual no me sirve. Vale, bueno, no me sirve hasta cierto punto. Vale. Fijaros, os enseño un pequeño ejemplo, ¿vale? Cuando yo estoy en esta web, que no tiene nada que ver con el e-commerce, que es una web del Museo Diocesano, ¿vale? Y yo tengo aquí la primera entrada de mi slide, que es la exposición del pilar, ¿vale? Pues claro, yo realmente lo que tengo que hacer es posicionar esto de aquí, ¿vale? Que es una única página donde habla de la exposición del pilar y, bueno, todo este rollo, ¿vale? Sin embargo, si yo aquí en la sección de noticias, que sería su blog, yo hubiera hablado de algo del pilar, como mínimo ya existirían dos páginas. Una primera página que sería donde yo he escrito esto, ¿vale? Que sería el feed donde están todas mis noticias, y una segunda página que es realmente donde está la noticia. Entonces ya solamente por esa razón un blog posiciona mejor, ¿vale? Igual que una tienda online, los artículos se posicionan por salir en su propia ficha de artículo y por salir en la hoja de las categorías, pero de eso ahora hablaremos, ¿vale? ¿Sí? Okay. ¿Vale? Entonces, bueno, pero a lo que me refiero es que no tiene nada que ver el tener un blog o no tener un blog, y a lo que yo me estaba intentando referir un poco, ¿vale? Es que lo que tengamos que tener en la página home o lo que decidamos tener en la página home sean aquellas cosas que seamos capaces de mantener y que tengamos más o menos, no voy a decir claro, ¿no? Sino que creamos que aportan valor a nuestros clientes, ¿vale? ¿Sí? Si yo soy, por poner un ejemplo, ¿vale? Sin ánimo de meterme con nadie. Si yo soy la tienda de Susana, ¿vale? Creemos realmente que esto, ¿cómo se llama? Que los recambios de camión, el tener en la página inicial qué recambios o qué novedades tengo, ¿me aporta algún valor? ¿Creéis que le aporta valor? Yo creo que no. Susana, ¿te aporta valor tener novedades? No, porque la gente compra exactamente lo que se rompe. Lo que necesita. No compran para estocaje. Claro, ni compran porque sea algo nuevo.
¿vale? No. Tú ya harás otro tipo de campaña si resulta que sale un aceite de no sé qué o si sale... Eso ya lo harás tú, pero no te interesa tenerlo en tu página inicial. No es algo que tenga un interés especial. ¿Vale? Las novedades. Sí, si tiene algo en promoción en un momento determinado, puede ser, pero una novedad no, ¿vale? Pero sin embargo, en una tienda que yo me dedico a vender productos de temporada, como era por ejemplo la que os he enseñado de Compe de Party, pues sí, las novedades para él son interesantes, porque claro, lógicamente necesitamos decir cuando estoy viendo productos de Navidad o cuando tengo de Halloween o cuando tengo productos para comuniones o para lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, todo va a depender un poco del tipo de negocio que nosotros tengamos, donde tendremos que adecuar las cosas que realmente queremos sacar en esa página home, ¿vale? Y también es muy interesante, como os decía, eso que pone de condiciones y puntos fuertes. Es decir, si yo, por ejemplo, soy capaz de colocar mis artículos en 24 o 48 horas en cualquier punto de España, ¿vale? Pues directamente lo paso, ¿vale? Si yo soy capaz de, no sé, ¿qué os diría yo? De ofrecer devoluciones en vez de con 14 días, que es lo que dice la ley, con hasta 60 días, pues lo pongo en la home, ¿vale? Todo aquello que realmente vaya a hacerme diferente al resto de la gente. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas con respecto a la página home? Una pregunta, bueno, dos. En el caso por ejemplo, de Susana, ¿sería conveniente, por ejemplo, si incorporan recambios de la marca Volvo, de camiones, por ejemplo, cosa que antes no tenían, ¿sería conveniente o no, teniendo en cuenta que ella suele trabajar para empresas? Si es importante para tus clientes, sí. A ver, en tu caso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, me centro a ti, ¿vale? Ahora Sí. nos acercamos a una época que es muy clásica, el regalo promocional, ¿vale? Que es en Navidades, ¿sí? Sí. Pues, por ejemplo, yo si tuviese una tienda del tipo a la tuya, lo primero que pondría en la home serían, aunque cada día se lleven menos, serían los calendarios. Sí. Si hago calendarios, claro. Porque puede haber gente que esté interesado en hacer calendarios. ¿Y qué tendría en la home en tu tienda ahora, desgraciadamente? Pues las mascarillas personalizadas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque son productos que la gente está buscando. ¿Pero tendría un pen serigrafiado? No. Porque ya doy por supuesto que tú vendes de eso. O voy a poner algo todavía más fuera de lugar. Un mechero serigrafiado. ¿Vale? Sí, vale. Claro, entonces es que depende. Posiblemente en una tienda de merchandising tener en la home un mechero serigrafiado, ¿vale? Da mala imagen. Sí, la verdad es que sí, que no, eso ya prácticamente ni se usa, vamos. Claro, o sea, es que yo tengo problemas cuando se me va la luz en casa y tengo que encender una vela, ¿vale? Sí. Entonces, por eso te quiero decir que ese tipo de cosas son cosas que vosotros tenéis que pensar a nivel de negocio. Si Susana vende piezas oficiales de determinadas marcas y ahora ha incluido una nueva marca, pues en la home, dentro, si tiene alguna cosa especial de marcas o de tal, pues lo tendrá que añadir. ¿Vale? Es muy típico, por ejemplo, en esta tienda que os he enseñado de zapatos de multimarca, pues ellos en la parte de abajo tienen un slide que van pasando las diferentes marcas. Pues vale, es importante añadir, si ahora resulta que yo he empezado a vender, no sé, cualquier marca que os imaginéis, ¿vale? Converse, ¿vale? Que no vendía, pues yo la añado, ¿vale? Y si encima le quiero dar más bombo, pues la pongo en las fotos de la parte superior, ¿vale? Es decir, tenemos que tener en cuenta que este es el elemento por el cual la gente va a entrar y me va a ver, ¿sí? Si no soy capaz de manejar ese elemento, pues es que estoy perdiendo, ya no os digo efectividad, sino oportunidades, ¿sí? Sí, vale. ¿Vale? Vale. La otra Ahora duda... sí, claro, José Ángel, ¿o no? Sí, me ha quedado clarísimo, perfecto, muy bien. ¿Vale? Pero tenía otra duda Dime. referente a la página home, que yo he visto en varios sitios ya que
aparece en lugar preferente lo que es un código descuento, o sea, por todos los santos o ahora por el día del soltero, un 10% y tal, y lo anuncian en un sitio preferente. ¿Eso lo ves bien o es Bueno, una tontería? Es que lo he visto en bastantes sitios, incluso ayer, por ejemplo, tuve que comprar una cama y llamé por teléfono porque tenía una duda técnica y me recordó, sobre todo, no te olvides de poner, no sé, otoño 2020 o una cosa así, que te hacen un 10% de descuento. a Esa ver, práctica, ¿cómo la al ves? final, ahora mismo y más, como se suele decir, con la que está cayendo, ¿vale? Los descuentos van a jugar una parte muy importante, ¿vale? Y van a volver a ser un reclamo de venta. Habían dejado de ser y ahora van a volver a ser un reclamo de venta, porque la gente tiene menos dinero. Entonces, pues esto funciona así, ¿vale? No, ayer fue el 11 del 11, ¿vale? ¿Sabéis lo que es el 11 del 11? Sí, era el día del soltero o algo así, ¿no? O el día de los chinos, yo Bueno, qué sé. más o menos, exacto, sí, por ahí va el tema. El 11 del 11 en Yo compré teoría era ayer, el día... yo compré ayer un ¿Perdón? cupón. Bueno, exacto, aparte Ay, del 11 de la 11, ¿vale? Que ese es otro rollo, pero el 11 del 11 era un día que tradicionalmente a nivel en la parte asiática, China y demás, se utilizaba como el día de las compras, ¿vale? De cara pues a estocarse y a muchas cosas, parecido, similar al Black Friday que viviremos a final de mes, ¿vale? Realmente se ha convertido en el Día Internacional de la Compra. Bueno, hay un montón de gente que lo está haciendo. Ayer, por ejemplo, a mí me llegó una newsletter a las 6 de la tarde y otra a las 8 de la tarde de una marca de la cual alguna vez he comprado algo, que no es una marca carísima, pero tampoco es Zara, ¿vale? Que hacían un descuento y te ponían el mail, te decía lo siguiente: de hoy 11 del 11 abrimos en especial una sección de outlet, ¿vale? Con, con descuentos de hasta un 70%, solamente de 8 de la tarde a 10 de la noche, ¿vale? Y cuando tú entrabas solo había dos categorías, bueno, pantalones, camisas, zapatos, lo que fuera, y te decían descuentos superiores al 50 o inferiores al 50, ¿vale? O sea, fíjate si era directo, ¿eh? O sea, a saco. A las 11 en teoría se acabó, ¿vale? Pues a las 11 y 10 minutos recibí un tercer mail, perdón, que decían que a los que estábamos registrados nos ampliaban un día más las compras. ¿Quieres decir que, porque había ido muy bien, ¿quieres decir que esto ya no lo tenían pensado? Pensadísimo, ¿vale? Porque nadie había a las 11 de la noche mandando un email, ¿sí? Entonces es una estrategia para intentar capturar gente, ¿vale? Ahora mismo estos descuentos tan brutales, ¿vale? Yo os puedo decir que ayer yo al final acabé comprando, ¿vale? En la segunda vuelta, y compré dos prendas por menos del valor de una de ellas. Entonces, claro, pues al final es un reclamo comercial. Entonces, yo ahora no lo veo mal, ¿vale? No, también no lo veo mal. Pero bueno, también lo que sí que veo mal es estas tiendas que están continuamente en oferta. Pero bueno, eso es una opinión. Sí. Y todo depende del producto, ¿vale? Y vuelvo a lo de siempre, ¿vale? La tienda de zapatos y ropa de marca tiene unos descuentos en productos aproximadamente del 20%, entre el 20 y un 30%, y ahora además está haciendo un 10% extra del Black Friday, ¿vale? Porque tiene muchísima competencia y porque tiene un producto de gama media que la gente no se quiere gastar, ¿vale? Entonces, para vender, hace este descuento, ¿sí? Sin embargo, la tartería o pastelería Tolosana, que venden un servicio o un producto que tiene una calidad, en este caso, pues las tartas o la trenza o demás, jamás hacen un descuento, ¿vale? Te pueden decir que si tú compras no sé cuánto, te lo llevo a casa gratis o lo que sea. O María José en sus verduras no va a hacer un descuento, ¿vale? Otra cosa es que llegue y diga, bueno, pues mira, resulta que tengo, pues, no sé, manzanas que están demasiado maduras y en vez de, pero ya no es su producto, ¿sí? O directamente cogerá eso y lo venderá por otros canales, que también se hace, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues
El descuento depende mucho, mucho del producto, ¿vale? Pero no es, yo creo que no es malo, ¿vale? Hacer descuento y menos ahora. Aunque quizá, también te digo, no sea el canal, ¿vale? Sí. No sé si te contesto o no, ¿vale? Sí. Pero ayer os enseñé otra zapatería, no sé si recordáis que era Joven Shop, que es de aquí de Zaragoza, y esta zapatería hasta el 15 de noviembre, luego no sé lo que hará, tiene dos descuentos. Un descuento hasta compras inferiores a 30 euros y otro hasta compras inferiores a 50 euros. Descuento directo de 5 euros o de 10 euros, ¿vale? Pues en su web no lo ha publicado. Lo ha publicado en redes sociales, ha hecho alguna campaña, pues incluso de buzoneo en algún sitio y tal, pero en sus redes sociales, en su web no lo publica. Sin embargo, hay gente que compra y directamente cuando compra y mete en el carrito se da cuenta que le están descontando 5 euros. Pues bienvenidos sean, ¿no? Como se suele decir. ¿Vale? Sí. Vale, perfecto. ¿Sí? ¿Más dudas? Vale, entonces yo ahora os cuento otra cosa, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Y además lo ha dicho antes José Ángel, ¿vale? Esto es la home y es mi zona visible y todo está súper chulo, pero no podemos dejar de pensar que mucha de nuestra gente nos va a ver a través del móvil, ¿vale? ¿Sí? ¿Sabéis cómo funciona el tema a nivel de comercio electrónico, el tema del móvil en general? No. ¿Hay alguien que compre de manera habitual en online? Sí, y mucho por el Aaron móvil. estaba por ahí, pero hoy no está. ¿Quién Yo compra? Sí, compro estoy. Ah, hola, Aaron. Estoy. ¿Qué ¿Cómo tal? estás tan callado? Bueno, Hola. he ¿Quién comprado en te ha dicho que Amazon, compra? pero si te refieres a cómo No, pero está no, tú no me distribuido. vales ahora que compras en Amazon. Espérate, Aaron. Yo compro habitualmente y evito. No compras en Amazon, ¿no? Alguna vez, pero lo evito. Pero no Así es lo tu uso única como opción. información. Vale. Vamos a ver, alguien aparte de... No porque no quiera que me contestes tú de José Ángel, como acabas de hablar. ¿Alguien aparte de José Ángel que nos pueda contar su experiencia de compras online? Yo compro No mucho quiero saber qué online, compra, pero no por el móvil, sino siempre por el ordenador. Tú compras siempre por el ordenador, ¿no? Siempre. ¿Y el móvil no lo usas? Uso el móvil, pero no para comprar. ¿Y qué haces con el móvil? Llamar y recibir llamadas. Vale, ¿no miras páginas web por el móvil? Muy raramente, cuando me pilla fuera de casa. Vale. ¿Alguien? Yo lo compro, o sea, yo miro todo por el teléfono móvil. ¿Y compras? Sí, por el teléfono móvil, todo. Por el móvil, todo. Tú haces Sí. todo el proceso en el móvil, ¿no? Sí, de hecho, además, generalmente, en vez de entrar por páginas web, entro directamente por Instagram, más que por Facebook ya. Vale. Y vamos, Facebook es que prácticamente ni entro. Y mis publicaciones son porque la publico en Instagram y a continuación se vuelca a Facebook. Y yo como usuaria, todo, entro en las páginas web a través de Instagram, pero en todo. Y compro sentada en el sillón con el móvil. Con el No lo hago móvil. en horas de trabajo, sino que lo hago correctamente. Yo no me iba a meter con eso, vale. ¿Todos funcionáis como Tamara? Yo también miro mucho por el móvil. ¿Y sobre todo compras también- en el móvil? Y compré el móvil ayer mismo al final de la tarde en AliExpress volviéndome loca. Ya, pero AliExpress sería un caso parecido a Amazon, porque compras a través de la web o a través de la aplicación de AliExpress. De la app. Es que por eso digo que no me vale ni AliExpress ni Amazon porque tienen app. Y entonces Sí. eso es diferente. Bueno, pero yo en Amazon cuando compro con ese móvil no tengo app. Y Yo compras compro desde el directamente móvil. Sí, con la web, desde la web. Vale. Sí, porque llega un momento que es que no te cabe tanta cosa. Todo el mundo quiere El móvil. que instale su app. Es que o te regalan móviles o aquí no cabe más. A mí eso me molesta mucho. Yo en mi puesto de trabajo, para devolverme 30 céntimos que se me ha tragado la máquina de café, me dicen, te lo devolvemos en la app. Digo, que no tengo instalada la app. Mandármelo en un No. sobre. Es que de verdad. Claro. Vale. Más Entonces, cómodo que no obliguen a eso. ¿todos creéis que funciona así, José Ángel? Que eres el único que nos falta. ¿Tú también No. compras así? No, yo compro en páginas web normalmente y utilizo el móvil únicamente para informarme o entretenerme o informarme, pero luego la compra de verdad, donde hay que meter la tarjeta de crédito, es en el PC, en el ordenador. Esa es la tendencia mayoritaria, aunque ya hay mucha gente que hace lo que hacen Tamara y Susana, ¿vale? Es decir, normalmente la gente
compra ve los productos en el móvil y acaba comprando en el ordenador, ¿vale? Básicamente porque suele ser más cómodo el meter la tarjeta, meter la dirección, meter los datos, sobre todo para los que tenemos manos grandes y dedos grandes, que en el móvil podemos escribir mal, ¿vale? O no vemos bien y tenemos que llevar las gafas, ¿vale? Entonces, normalmente mucha gente utiliza el móvil para ver datos y acaba comprando en el ordenador. Aunque sí que es cierto que cada día más hay muchas compras que se acaban desarrollando, que se acaban produciendo en el móvil, ¿vale? Sobre todo, y ahora no es meterme con vosotras, Susana y Tamara, en el caso de mujeres, ¿vale? Está súper comprobado, ¿vale? Pero vamos, comprobadísimo, ¿vale? Y sobre todo si son, como decía Susana, no sé si era el caso, sobre todo si son compras impulsivas, ¿vale? Se acaban haciendo a través del móvil, ¿sí? Por eso, como has dicho que te habías vuelto loca, por eso, lo he dicho, no por meterme Pues contigo, Susana. mi marido hace lo mismo que yo y mis hijos, los 3 universitarios, como os he dicho algún otro día, tal cual como yo. De hecho, yo lo hago así porque lo hacen ellos. Ya, pero que no es lo habitual, ¿eh? Yo no digo que no lo hagáis, ¿vale? Pero no es lo habitual. Pues fíjate, yo pensaba que era lo mayoritario ahora. No, a ver a mis hijos. Yo he de reconocer que compro las cosas, páginas web que no he comprado en la vida, que no puedo desconfiar un poco, puede que las consulte o llegue a ellas a través del móvil, porque es por donde más navego, ¿no? Pero al final me conecto desde el PC y me busco la información, me leo, como tú dices, la política de privacidad. Ya estás más tranquilo, lo miras y acabas comprando. Porque ciertamente esa empresa que no la conozco en la vida tenga un CIF, claro. Incluso busco el CIF en internet para saber que ciertamente está dado de alta, no sino que les pague y no me llegue el producto. Exacto, pero precisamente porque porque no son compras impulsivas o no son compras que estamos acostumbrados. Es decir, a que yo os decía de ayer, yo es una app que tengo, que estoy dado de alta, que tiene un programa de fidelización de estos típicos con puntos, que no sé qué, vale, pero yo es que ahí ya tengo hasta mi tarjeta de crédito guardada, como ocurre en Amazon o como puede ocurrir en otros tipos de plataformas. Entonces, yo le doy y con 4 clics compro y es muy sencillo, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, en una tienda normal, cuando hablo de normal, hablo de tiendas más o menos pequeñas, hay mucha gente que, a no ser que esté acostumbrado a hacerlo, no utiliza la web del móvil, ¿vale? Básicamente porque la web del móvil puede ser que no esté tan bien desarrollada, ¿vale? Y sobre todo por lo que comenta Susana, porque al final, si no son compras impulsivas, ¿vale? Pues al final nos sentamos, miramos, hacemos, ¿vale? Otra cosa es que yo esté desde en el casa... PC además te da un poco más de seguridad, ves el candadito. Claro, exacto, pero hay cosas que desde el móvil a mí me dan inseguridad. Claro, otra cosa es que yo en AliExpress, porque ya sabes que los chinos... O en Decathlon. Ostras, viene tu hijo y te dice, oye, que necesito un pantalón de deporte como el que tenía, y te metes en Decathlon, tengo talla M, negro, y en 4 pasos lo tienes. Vale, eso sí. O incluso alguna cosa del Corte Inglés, una mochila, bien. Claro, pero estamos hablando, a ver, pensar una cosa, tenemos que hacer un poco la distinción entre los grandes jugadores de venta, ¿vale? Y las tiendas online normales. Claro, ¿vale? Yo estoy pensando, pues eso, pues en la tienda de María José, por ejemplo, cuando la tenga de la huerta de María José, pues vale, no la conoce nadie. Tú la verás, a lo mejor la estarás viendo un día que estás esperando pues a alguien no sé qué, o que te estás tomando un café y estás pidiéndolo ver, o que estás en el tranvía, o que estás en casa después de... Pero luego al final, normalmente la compra va en ordenador, normalmente, ¿vale? Ahora todavía va ganando la gente de ordenador. No sé lo que pasará dentro de 6 meses ni dentro de un año, pero ahora mismo sí. Pero lo que sí que es muy importante es que la web tiene que estar preparada para el móvil y se tiene que ver bien en móvil, ¿vale? Y simplemente con respecto a esto, os quería hacer una pequeña apreciación, ¿vale? Y con respecto a la página home, porque yo hay cosas que alucino y que la gente... A ver, alucino no porque la gente, clientes, empresas lo hagan, sino porque la gente, diseñadores web, no sean capaces de explicar esto o sigan diseñando así de comillas de mal, ¿vale? Y es un tema simplemente lógico, ¿vale? Cuando nosotros cogemos un dispositivo, no tengo aquí el móvil, ¿vale? Cuando cogemos un dispositivo como el móvil, nosotros ¿cómo nos comportamos como en el móvil? Cogemos el dispositivo y ¿de qué forma lo cogemos? Así, ¿no? Como vertical. ¿Veis mi mano, no? Vertical. ¿Sí? ¿Se ve mi mano o no? ¿O se ve la presentación? Se ve tu mano. Sí, perfectamente. Vale, cogéis así y entonces, ¿qué estáis haciendo? Directamente vais haciendo así, ¿vale? Y la información va subiendo o va bajando, ¿vale? Entonces, el movimiento que vosotros estáis haciendo es un movimiento vertical, tanto para arriba o para abajo, ¿vale?
pero rara vez, salvo en Instagram o en alguna red social, cuando tenemos historias, hacemos un movimiento así, cuando estamos leyendo tal, pero el movimiento natural en el móvil es de arriba abajo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sí. Sí, sí. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda aquella información que vosotros en vuestra página home hayáis puesto para que salga de manera horizontal, en el móvil se va a dejar de ver. Es decir, si yo para la versión de ordenador he puesto un slide que va pasando con las ofertas, pues en el móvil lo tendré que desarrollar de otra manera, porque ese slide en el móvil no se va a ver. Si yo cuando voy a la parte de abajo tengo una sección de novedades, que en vez de poner los 5 últimos artículos, tengo una sección de novedades que va pasando, pues la tengo que hacer de otra manera. Si tengo una sección con todas las marcas que vendo que va pasando en un slide horizontal, lo tengo que hacer de otra manera, ¿vale? O hacerlo de otra manera, o no ponerlo, o si lo pongo, tener claro que la gente no lo va a ver, ¿vale? Es decir, cuando yo me voy a ver, me voy a ver esta opción, perdón, opa. O sea, Isaac, ¿quieres decir que un plugin, por ejemplo, de WordPress que te incorpora ya un slide de estos, como vimos en el curso anterior, en el móvil no se va a ver? ¿O dependerá No es del que no plugin? se vaya a ver, es que el cliente no lo va a ver. O sea, esto de aquí, ¿vale? Estáis viendo, ¿vale? Que son un montón de marcas que se mueven de manera horizontal. Sí. Tú en el móvil este ejercicio no lo vas a hacer. Ah, dices que el usuario no va a interactuar de esa manera. Claro. Vale, vale. El usuario no va a interactuar con esto así. Porque nadie mueve así en el móvil, mueve así. Entonces yo esto de aquí lo tendré que sustituir por un botón que ponga nuestras marcas y cuando alguien pinche le presento una parrilla con todas las marcas. ¿Sí? O sea, es decir, a ver, el diseño responsive, ¿vale? O el diseño para diferentes dispositivos, para móvil o para ordenador, no significa en ajustar el tamaño de las imágenes y ajustar las cosas. Significa en que tengo que presentar la información de la manera que sea lógica para ese dispositivo. ¿Vale? Pregunta. Pero ¿no es más lógico hacer, o sea, yo qué sé, yo personalmente haría una web pensando en el móvil para que luego reflejase fielmente lo mismo, ¿o no? Es que no va a pasar lo mismo. Es que no puede pasar lo mismo. ¿Veis la pantalla que tengo aquí, no? Sí. Sí. Vale. ¿Veis esta pantalla donde aquí me está diciendo el equipo, es una academia con el equipo, con la gente que hay, ¿vale? Me dice la directora, la administración, sí. Y cuando paso por encima, qué chulo, ¿vale? Un detalle que me dice el nombre. ¿Qué ocurre cuando yo veo esto en móvil? Pues es posible que no pase. Hagas con el dedo no para pasa arriba nada, y lo sigue porque pasando no para pasa arriba. nada. No, porque tú no pasas por encima el dedo. Es que no va a pasar, claro, una a una, por encima. No tienes el ratón. Claro, tienes que ir haciendo clic en cada una de las fotos, ¿vale? Sí, que me para que se dé la vuelta. Si yo tengo aquí esta foto, ¿vale? Imaginaos que esta foto fuese una foto de un producto, ¿vale? La foto de esta chica de blanca. Y que cuando alguien pasa por encima, aquí se me activase un botón que pusiese añadir al carro, eso es un error súper jorobado para el móvil. Porque estoy obligando que a una persona para añadir algo al carro tenga que hacer 2 clics. Y ese botón lo tengo que sacar aquí a la parte de abajo. ¿Lo veis ahora? A lo que me estoy refiriendo con no solamente adecuar las imágenes, sino adecuar el comportamiento. Sí. Claro, es que esto es un poco lógica, no sé si aplastante o no, ¿vale? Es que no sé si la tengo aquí. Yo creo que está todavía visible. A ver, un momentito. Sí. Fijaros en esta página que voy a intentar entrar, si quiere.
Vale, ¿veis esta página que está cargando? ¿La veis? Que pone Seiko, ¿sí? Que sale aquí un slide, una serie de cosas de oficina en la nube, no sé qué, unos vídeos, una actualidad, ¿la veis, no? Y un formulario, ¿sí? Esta es la versión ordenador, ¿de acuerdo? Yo ahora cojo esto, lo hago más pequeño, ¿vale? Y este es el truco fácil, y se me convierte en la versión móvil, ¿sí? Esta es la versión móvil, ¿la veis? Sí. Fijaros que el slide ha desaparecido, ¿vale? Aparece a esa escalera y ya pone oficina en la nube, no sé qué. Los canales de YouTube han desaparecido y sin embargo pone aquí directamente una llamada a la acción que pone ponte en contactos con nosotros con un solo clic. Llama ahora. Este llama ahora, cuando yo lo abro, en la versión ordenador no está. Está en la versión móvil. ¿Sí? Sí. ¿Veis a lo que me estoy refiriendo? Cuando yo voy a... una web de Urgencias Dentales Zaragoza, ¿vale? Y estoy viendo aquí la web de este dentista, ¿vale? Que atiende 365 días al año, 24 horas. ¿Lo veis? Perfecto. ¿Vale? Esta es una web, la versión de ordenador. Vamos a ver qué pasa con la versión móvil. ¡Ostras! No tiene nada que ver el teléfono en grande, por supuesto clicable, me dice cuál es el horario de urgencias, me dice cuánto me van a cobrar por las urgencias y me dice cómo va a atender. Y luego ya me habla de los tipos de urgencias que atienden y de dónde están y otra opción al final de llamarnos. No solamente he adecuado las imágenes al contenido vía móvil, al móvil, sino que el contenido lo he adecuado a lo que el usuario quiere ver cuando entra por el móvil. ¿Lo veis? Sí, sí. Sí, o sea, es que esto es un diseño responsive, ¿vale? No es adecuar solamente el tamaño de las cosas, sino hay que adecuar también el contenido de lo que utilizamos, ¿vale? Y hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir, que el dispositivo funciona de una manera o funciona de otra. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto va así. Entonces, si yo soy un restaurante, pues en la versión móvil, pues tengo que tener muy claro el reserva tu mesa o en este caso pide tu cita o haz lo que sea. O sea, no le voy a sacar unas fotos maravillosas del restaurante y estupendas, que también las voy a sacar, pero no va a ser la primera opción, porque el que entra por el móvil está buscando otra cosa. ¿Sí? Entonces, en el caso de las tiendas online, lo que tenéis que tener en cuenta es un poco qué le mostramos cuando va en el móvil, ¿vale? Y cómo se lo mostramos. ¿De acuerdo? Y sobre todo intentar ponérselo relativamente sencillo, ¿vale? ¿Quiere decir eso lo que me preguntaba Aarón? Ostras, el plugin, no sé cuál visteis, ¿vale? Pero cualquier plugin de los que veríais cuando utilizasteis WordPress, del Revolution Slider, no sé, cualquiera de ellos, ¿no funciona? Sí, funciona. ¿Se puede montar? Sí, se puede montar. Pero un usuario que se conecta por móvil no está esperando que le salgan imágenes de la derecha. Está esperando que las cosas le aparezcan o le desaparezcan cuando va de arriba abajo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Entonces esto es importante, el tener esos dos pensamientos. Y luego ha habido alguien, no sé quién era, Tamara, puede ser que has dicho tú que pensar en móvil y luego pasar a... Yo creo que no lo he dicho. O Begoña, pero o alguien yo he dicho que siempre miro todo desde el móvil. Porque, no sé, tengo la sensación de que yo casi todo lo hago por móvil, ¿no? Pero es verdad que luego ampliar la información la amplío por ordenador. Entonces, creo que al revés, creo que debería de pensar en el móvil y luego, si acaso, reproducir fielmente eso en el ordenador, quizá más rico, pero no sé, claro, es mi visión, porque yo utilizo más el móvil. En algún otro módulo nos dijeron que ahora la tendencia es a pensar, en entrar en
en un diseño de página web desde el móvil y luego ya pasarlo a la pantalla de ordenador, eso nos dijeron. Claro, La eso- tendencia que ya viene. Sí, eso es correcto. Eso es correcto, pero, ¿sabéis? Eso se hace porque el paso al revés no lo solemos dar, ¿vale? Pero ese paso de primero pienso en móvil y luego pienso en el ordenador y paso el diseño de móvil a ordenador, que vuelvo a repetir que es lo correcto y es como se debe hacer, ¿vale? No solamente vale en voy a adecuar las imágenes y voy a poner las cosas, sino lo que tenemos que pensar también es que puede ser que alguien esté más interesado en ciertas cosas cuando está en el móvil o cuando está en el ordenador. Y os he enseñado un par de ejemplos, pero otro ejemplo que me viene a la cabeza y que es súper clásico, ¿vale? Es que, además Susana lo ha ilustrado, como siempre, así tan espontánea, lo ha ilustrado bien, ¿no? Y dice, es que esto los móviles se nos quedan cada día más pequeños y con más historia y con menos cosas y tal, ¿vale? Muy pocos de nosotros, alguna vez lo hacemos, pero no suele ser habitual que en el móvil nos descarguemos PDFs, ¿vale? Porque es complicado, puede ser complejo la lectura, porque al final para leerlo bien hay que ampliarlo y la paginación no es correcto y tal. Ahora imaginaros que Susana añade dentro de sus productos en la tienda online un enlace, ¿vale? Para que la gente se baje la documentación técnica, ¿vale? ¿Creéis que ese enlace sería súper mega importante que estuviese visible en móvil o lo podríamos ocultar en la versión móvil? Yo creo que se podría ocultar. Otra cosa es que sí que algunos veamos PDFs con el móvil, porque el móvil es como si fuese ya un ordenador. Pero eso no es necesario y se debería de ocultar. Pero estoy hablando, vuelvo a repetir, estoy hablando de un producto muy concreto, de recambios de camión. Yo creo que los detalles técnicos no. Sin embargo, No. tiene al lado un PDF, ¿vale? En el cual pone guía de instalación. Pues esa guía de instalación igual no la tiene que enseñar en el ordenador y la tiene que dejar descargar cuando alguien lo haga desde el móvil. Porque a lo mejor el mecánico que está reparando algo lo que tiene es el móvil delante, no tiene un ordenador para estar mirando. Sí, yo creo que lo entendemos todos, porque tú lo que es un paso más allá todavía de la versión móvil y la versión ordenador. Tú, además de lo que hasta ahora estábamos hablando, además conviertes según el interés de la persona que lo va a mirar. Vamos, es un trabajo, claro, de puro marketing. Saber lo que interesa y no poner en la versión móvil y en la versión, vamos, es que es una pasada lo que tú estás diciendo. Pero claro, todo tiene un coste. No, pero es que no es que sea una... A ver, es que es lo que os vengo diciendo desde el lunes, ¿vale? Es darle al usuario lo que está buscando. Y si yo soy capaz de pensar en lo que está buscando el usuario, bueno, o sea, quiero decir, una web grande, un negocio mediano, un tal, será un éxito. Porque seré capaz de cumplir la expectativa de mi usuario. Si no soy capaz de dar lo que el usuario está buscando, es un desastre, ¿vale? Sí, pero claro, eso requiere un tiempo de investigación, o sea, eso son horas de trabajo que hay que pagarle a la persona que al final te hace la página web. O que vosotros lo penséis antes. Y se le dice a la persona... Es que el problema es que, a ver, el problema es que yo os puedo poner ejemplos porque algunas cosas las conozco, pero yo no conozco todos los negocios. Y yo puedo ver cosas que a lo mejor pueden ser lógicas o no, ¿vale? De diferentes negocios, pero sois vosotros los que conocéis vuestro negocio. Y esta parte, ¿vale? Como os he dicho al principio, esto es entre, bueno, un 20, un 30, un 40% del desarrollo de mi tienda online. Tengo que pensar mucho en muchas cosas antes de lanzarme a instalar el WooCommerce y a empezar a configurar. Porque, claro, es que tiendas normales hay muchas y se montan haciendo así. Pero yo tengo que pensar realmente qué es lo que le quiero dar a mi cliente o qué es lo que yo entiendo que mi cliente espera de mí, ¿vale? Y antes de... Vamos a hacer el descanso, ya mi garganta empieza a flaquear, ¿vale? Y necesito el propóleo.
si yo me dedico a hacer reparto a domicilio, porque soy, en este caso María José, que voy a repartir mis verduras a domicilio dentro del ámbito urbano de Zaragoza, que no lo sé si estás en Zaragoza, pero me lo invento, ¿vale? No estoy en Zaragoza. No puedo hacer lo mismo, ¿vale? Que si soy la tienda de Susana, que reparto productos de repuestos de camión a toda España. En el caso de María José, ella, por ejemplo, les tendrá que ofrecer a sus clientes una franja de cuándo quieren recibirlo y ella, por ejemplo, no tendrá que utilizar ninguna herramienta de tracking de pedidos, de que el cliente sepa dónde va a estar su pedido, ¿vale? Pero en el caso de Susana sí, porque cuando Susana mande una pieza de Zaragoza a Sevilla que vale 400 euros, pues el tío que no ha recibido la pieza quiere tener un tracking para poder llamar a Seur o poder llamar a DHL o poder llamar al tío que sea. Entonces, que Susana no le ofrezca el tracking a los clientes es un error tan grave como que se lo ofrezca a María José. ¿Lo entendemos? Sí. Porque María José no se lo tiene que ofrecer, porque no es necesario que se lo ofrezca. Si les ofrece una franja de recepción, pues ella tiene que cumplir esa franja de recepción, pero no es necesario que les ofrezca un tracking. Entonces, a cada cual lo que tiene que hacer. Y no porque unas cosas las haga mi competencia o las haga una empresa de mi sector, a mí me tienen que funcionar o yo las tengo que hacer. Cada uno tenemos que encontrar aquellas cosas que nuestros clientes o que nosotros pensamos que debemos hacer. ¿De acuerdo? Ok. Una cosa que te quería preguntar respecto a lo que estás hablando. Se me ha ido de la cabeza. Por después del café. Vale, pues ya me ha vuelto. Es que por lo que estás diciendo ahora mismo yo no había pensado nunca en el diseño de la página en el móvil, yo siempre estaba pensando en el diseño de la página en el ordenador. Y por lo que estamos hablando todo este tiempo, ahora mismo yo en la cabeza tengo como que tendría que diseñar dos páginas distintas, por lo que estás comentando. Es la misma página, pero simplemente colocas de diferente manera los objetos y decides si todos los objetos salen en las dos páginas. Vale, o sea que puedo seguir con el planteamiento de diseñar la página del ordenador y luego eliminar cosas para que se vean en vertical. Claro, o sea... o mover cosas. Si tú, por ejemplo, ofreces que la gente vaya a buscarte los productos a tu huerto, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Pues en la versión móvil, sí o sí, al menos es algo que considero yo, ¿vale? ¿Yo qué pondría? Pues pondría, por ejemplo, en la versión móvil, en la home, pondría un mapa de acceso. Vale. Porque puede ser que la gente me haya hecho un pedido y quiera directamente ir a buscarme o ir a coger ese producto y lo necesito y necesita saberlo. Entonces es muy típico que esté con el móvil en el coche, en la bici, en lo que sea y abra el móvil para ver dónde estoy. Pues si le pongo un enlace del Google Maps estará encantado de la vida. Pero en el ordenador igual no lo necesito. Igual puede ser un mapa normal, no necesito que sea un Google Maps que me vaya a llevar, porque no me imagino a nadie conduciendo con el portátil en el copiloto, mirando dónde está el mapa, ¿no? Entonces, claro, todo depende de lo que queramos, del servicio que vayamos a hacer y del servicio que vayamos a dar, ¿vale? Yo por aportar un poco también algún punto más en el tema de, o sea, partiendo de que estoy completamente de acuerdo con lo que comentas, Isaac, de al final tenemos que diseñar hacia el usuario porque si él encuentra lo que quiere, al final nos va a comprar o nos va a contratar si tenemos un servicio, lo que sea. Hay una gran ventaja para los negocios que ya están montados, que es a través de la analítica web pueden comprobar si efectivamente les están entrando más por móvil, si les están entrando más por script, o sea, por ordenador, e incluso lo que comentabas tú pues a lo mejor tiene más sentido que si a través de móvil las guías técnicas están descargando más
que a través de PC, porque no tiene sentido, porque en ese momento no es el momento de la descarga, eso lo voy a ver en la analítica web, a través de Google Analytics o la que sea, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí la gran ventaja para los que ya tienen negocio es que van a poder tener esa información. O sea, la investigación y la forma de pensar está claro que, o sea, pensarlo previamente está claro que eso es un beneficio, pero los que ya están montados tienen esa información, casi. Claro, pero además de que tengan esa información, ¿vale? Que como tú dices, evidentemente la analítica no es solamente ver cuánta gente se ha conectado, sino tomar decisiones en función de lo que hace esa gente, ¿vale? Que es quizá lo más importante de la analítica web, ¿vale? Sino, además de eso, hay que pensar en qué quiere o qué hace la gente que compra mi producto, ¿vale? Y el ejemplo, no sé si alguna vez, bueno, como me ha tocado cuando había congresos y que estas cosas que hacíamos, he ido a muchos, ¿vale? Pues hubo una vez que oí hablar a un agente de Imaginarium, de marketing de Imaginarium, y a mí la verdad es que me dejaron bastante crujido de decir, ostras, no lo había pensado nunca lo había visto así, ¿no? Y ellos decían que, claro, ya que has intervenido tú, David, ¿quién es el es muy diferente en una empresa hablar de usuarios y clientes, ¿vale? ¿Quién es el usuario de Imaginarium? El usuario... De los productos de Imaginarium. ¿Quiénes son los usuarios? Bueno, los padres que quieren comprar juguetes. Los usuarios de los productos, no estoy hablando de la web. Ah, bueno, los usuarios son los niños pequeños. Los niños, ¿vale? ¿Y quiénes son los clientes? Los padres, evidentemente. Los padres, ¿vale? Entonces, claro, lo que venía a decirle el Imaginarium es que ellos intentan montar todas las tiendas físicas pensadas en sus usuarios, mientras que la tienda web la intentan montar pensada en sus clientes. Entonces, que en la tienda web no invierten tanto en fotos de artículos y en cosas de esas, sino en cómo decir si tiene todos los certificados, las edades, de qué materiales está hecho y cosas que les interesan a los padres, ¿vale? Mientras que en la tienda lo que intentan es ponerlos muy accesibles para que los niños los puedan tocar, los puedan ver. ¡Ostras! Es genial, ¿vale? Porque es muy diferente el cliente del usuario de quién me va a estar, del quién me va a estar haciendo esto. Si yo pongo la misma idea o tengo la misma idea a la hora de montar una tienda física, en este caso, como en el caso Imaginario, en que montar una tienda web, pues en uno de los dos sitios me voy a columpiar, ¿vale? Si yo monto una tienda Imaginarium, con todo el respeto, ¿vale? La monto de la misma forma que esta otra que vende cosas tipo de maquetas y tal, no sé si se llama Diverocio, no sé cómo se llama, ¿vale? Que es un poco, no sé si habéis entrado, es un poco caos, ¿vale? Que son estanterías llenas de cajas. Pues claro, a un niño no le apetece meterse allí a tocar cosas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que pensar es que el que entre a nuestra web, ¿vale? Si nuestro objetivo es que compren, ¿vale? Son nuestros clientes y tenemos que darle la información que nuestro cliente quiera y como nuestro cliente la quiera. Ya está. Y si van a entrar gente hasta... El otro día hablábamos con lo de las formas de pago, ¿no? Si yo voy a tener una tienda online de gente de menos de 40 años, o pones el Bizum o estás muerto. Porque ahora gente joven compra por Bizum, ¿vale? Pero yo, aunque tenga Bizum, no he comprado por Bizum creo que en ninguna tienda, ¿vale? Yo cuando entro en las tiendas online a comprar, compro con tarjeta de crédito. Que aunque haga poco de esto, pues ya he cumplido los 40, ¿vale? Entonces, bueno, pues a eso es a lo que me refiero con darle al cliente lo que quiere. Y como decías tú, Tamara, ¿no? Eras la que decías, ostras, es que esto es un ejercicio muy fuerte, ¿no?
Pero no, yo no es que sea ejercicio fuerte, es que es ir adelantando. No, me parece chapó el planteamiento. Es ir adecuado a las tendencias y, oye, que no se escape. Pero ¿me quieres decir que tú no lo haces en tu tienda física? Sí, bueno, ni te cuento nada. O sea, todo el Entonces, día pensando, todas las semanas pensando. Claro, pero si lo haces en... Aquí lo jorobado es que lo hacemos en nuestros negocios físicos, pero luego cuando traspasamos el negocio al mundo online, en el online no lo hacemos. Pero porque no se llega a todo y hay que Vale, derivar a personas que además es claro, que pero a nos ver, quedamos muy cortos. aquí nadie ha dicho que esto sea fácil, ni gran No es fácil trabajo, ni que no sea nada, ¿vale? O sea, esto desde ningún momento me habréis oído a mí, ni a mí me oiréis sacar esta frase de mi boca, ¿vale? Pero es que, claro, es que lógicamente yo tengo que destinar recursos, mi tienda online es un canal de venta y tengo que destinar recursos a mi tienda online. Me faltan dedos de las manos, ¿vale? Para poneros ejemplos que por decencia no los voy a poner, de tiendas online que funcionaban más o menos bien, ¿vale? Y que podían haber seguido con unos crecimientos brutales, ¿vale? Y que porque de pronto se ha decidido empezar a dejar de destinar recursos, bien sean económicos, bien sean de personal, normalmente suele ser más de personal que económicos, de pronto han bajado las ventas de una manera prácticamente irrecuperable, ¿vale? No voy a decir el nombre porque está, vuelvo a repetir, muy feo, ¿vale? Pero os voy a poner un ejemplo para que os hagáis una idea en cifras, ¿vale? Una tienda que en el 2015, ¿vale? Vendía aproximadamente entre una media entre 600 y 1.000 euros día, ¿vale? El que se quiera hacer las cifras, que se las haga, 1.000 euros al día son 30.000 euros al mes, ¿vale? Porque cuando hacemos estos, dividimos por los 30 días, ¿vale? Del mes. Por motivos de salud, una de las personas tuvo que dejar la tienda online porque cogió la baja, no la repusieron, lo empezó a hacer una persona que no tenía ni conocimientos ni tiempo, Al año y medio de esto, se pusieron en contacto con nosotros, año 2016, ¿vale? Nosotros les hicimos un plan de recuperación, ¿vale? O intentamos hacerles un plan de recuperación de la tienda online que tenía un planteamiento de 2 años para recuperar 1 año y medio, ¿vale? Y en 2 años nos íbamos a colocar a aproximadamente un 60% de lo que estaban vendiendo hacía 1 año y medio. Porque habían pasado de 600.000 euros al día a 600.000 euros al mes, en año y medio. Vendiendo el mismo producto, con la misma plataforma online, con las mismas redes sociales, con todo exactamente igual, pero dejando desatendido el negocio, ¿vale? Les hicimos el planteamiento evidentemente no les encajó porque era un tema, evidentemente, como tú decías ahora, Tamara, es un tema de tiempo y de dinero, ¿vale? Y hay que apostar por ello. Y decidieron tomar otras decisiones y a fecha 2020 la tienda está cerrada, ¿vale? Una tienda online que tenía una previsión, que yo las vi, porque en las primeras reuniones me las enseñaron, en el 2015 tenía una previsión de en el 2020, ¿vale? Estar vendiendo productos en toda Europa y estar facturando aproximadamente entre 4 y 5.000 euros día. Es un poco triste, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y cuando empezaron eran 2 personas, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ellos fueron creciendo, pero de pronto echaron una marcha para atrás y, claro, es que aquí no puedes echar marcha para atrás. O sea, si tú tu gabinete lo abres de 10 de la mañana a 1 y de 4 a 8, me lo invento, si tú mañana decides que a las 10 no vas porque tienes médico y ni avisas, ni dices nada, ni nada, y apareces a las 12:30, pues la gente que ha ido de 10 a 12:30, a lo mejor al día siguiente te vuelve. Pero como al día siguiente a las 11 vayan y también estés cerrada, pues a lo mejor el tercer día ya no te vuelven, ¿verdad? Pues sí, hay que ser serio.
hay que ser serio, hay que ser constante y hay que, bueno, pues invertir el tiempo que hay que invertir. O sea que eso. 11:15, volvemos. Bueno, antes os quería enseñar una cosa antes de continuar, que os la tenía preparada para el empiece y se me ha pasado contárosla, ¿vale? Entonces, si me permitís ahora, os la enseño con respecto a lo que hablábamos ayer. Una pregunta. Antes. Dime, Begoña. Una pregunta antes de empezar con esto, porque antes no te quería enredar. Me ha llamado la atención me ha llamado la atención cuando has dicho lo del Bizum, porque yo el Bizum lo uso con amigos porque me pide el teléfono de esa persona. Sí. Entonces, ¿con una tienda? Lo veremos, lo integraremos en los medios de pago, ¿vale? Pero el otro día, bueno, la semana pasada que hablamos 2 días de las formas de pago, ahora mismo existe la posibilidad de que alguien cuando te vaya a pagar te pague por Bizum, ¿vale? Entonces, al final lo que te aparece es una pantalla en la cual te pide tu número de teléfono y tu código de seguridad de Bizum, ¿vale? Y entonces directamente tú lo único que haces es pagar con Bizum, igual que si pagases con esto, ¿cómo se llama? Con una tarjeta de crédito, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Pues que sobre todo en compra es un medio que se está utilizando mucho y que está desbancando a la transferencia, sobre todo, ¿vale? Y que, bueno, pues depende del tipo de tienda que tengamos, pues evidentemente lo tenemos que poner sí o sí, ¿vale? Porque claro, voy a intentar encontraros una pantalla. Estoy buscando la pantalla que os puse el otro día, ¿vale? Si es una tienda de gente joven o sobre todo son productos muy de consumo, ¿vale? Pues por ejemplo, para hacer la compra diaria o para cosas de estas se está utilizando muchísimo el pago con Bizum, ¿vale? Pero cuando veamos los medios de pago no os preocupéis que como vamos a intentar integrar una tarjeta de crédito, integrar varias cosas, ¿vale? Hablaremos del Bizum y lo integraremos, ¿vale? Ok. Vale, a ver, lo que os quería enseñar, ayer hablábamos antes del 11 del 11, ¿vale? Del tema de las compras a nivel mundial y demás. ¿Alguien sabe quién es la mayor tienda online de Internet y del mundo? ¿Quién es el que más vende? Yo creo que es Amazon, ¿no? ¿Todos estáis de acuerdo con David? ¿De ser AliExpress o Alibaba? Alibaba. Pero además, de largo no. De larguísimo, ¿vale? Intentaré encontrar la noticia, porque yo también pensaba que era Amazon, ¿vale? Pero el año pasado, AliExpress, en las primeras, bueno, el grupo Alibaba, en las primeras 7 horas del 11 del 11, vendió lo mismo que Amazon en todas las 24 horas del Black Friday. Es mucho, ¿no? Es mucho. En 7 horas, lo mismo que Amazon en todo un día, ¿vale? Y comparaban el 11 del 11 con el Black Friday. Pero ahora fijaros la noticia que os quería poner, que es de una web que os recomiendo que consultéis. Yo al menos, bueno, pues la suelo consultar cuando tengo un poco de tiempo, cosa que es cada día más extraño, pero bueno, sí que la suelo consultar, ¿vale? Y os pongo la noticia que he visto hoy, ¿vale? Es de una web que se llama, como veis, marketingparaecommerce.net, ¿vale? Y fijaros el pedazo de noticia de lo que pone aquí, ¿vale? Alibaba destroza todas las previsiones vendiendo 62.800 millones de euros en el 11 del 11. Bien, ¿no? El gigante chino se acerca. Hola. Esto es una barbaridad, ¿eh? 62.000 millones de euros. Los chinos siempre están en otra galaxia. Sí, no, pero no es en China, es en todo el mundo, ¿eh? O sea, esto es en todo el mundo. Alibaba vende en todo el mundo.
Ayer no sé si alguien vio Antena 3, ¿vale? Pero ayer sorteaban todos los premios de Alibaba, de AliExpress. Viajes, no sé qué, tal, por las compras. O sea que, para que os hagáis simplemente una idea de que Amazon sí que es muy grande, pero que también tenemos aquí a Alibaba que está dando mucha caña con esto, ¿vale? ¿Sí? Entonces, bueno, que lo tengáis claro, ¿vale? El año pasado vendió 38,4 millones, ¿vale? Hay una gráfica en la noticia, os paso el enlace por el chat si alguno está especialmente interesado en verlo. ¡Opa! Vale. Vale, pues si alguien está interesado en verlo, lo tenéis allí. Vale, bueno, ya hemos visto la página home. ¿Tenemos claro un poquito o algo más claro la página home? ¿Qué es lo que debemos poner y cómo lo debemos poner? ¿Alguna duda que nos quede sobre la página home? Todo bien. ¿Todo correcto? Vale. Vale, siguiente página, importante, la página de las categorías. Esa parrilla donde nosotros vamos a meter las categorías de nuestra tienda. ¿Sí? Entonces, en esa parrilla de categorías o en esa página de categorías nosotros vamos a colocar los artículos de nuestra tienda, ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta que la parrilla primero, la parrilla de categorías se va a ver en horizontal en un dispositivo ordenador o tablet que esté puesta en horizontal y en vertical en el móvil, ¿vale? ¿Sí? Eso tiene una implicación y es que no podemos hacer parrillas de categorías que se conviertan en parrillas infinitas. ¿Sí? ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Sí, pero algún ejemplo, por favor. Vale. La parrilla de categorías es donde yo pongo mis artículos en mi categoría, ¿vale? Entonces yo lo puedo montar en filas, ¿vale? De 4 artículos. ¿Sí? Entonces pongo 4, 4 y 4. 3 filas de 4 artículos son 12 artículos. ¿Sí? En el ordenador son 3 filas. Hago muy poco scroll. ¿Sí? Pero en el móvil hago mucho scroll para ver 12 artículos. ¿Sí? Entonces, si yo meto en mi parrilla de artículos o en mis categorías, monto, por ejemplo, quiero sacar 40 artículos con 10 filas, un scroll de 40 artículos en móvil igual es demasiado. Igual es más operativo que alguien vea los 16 primeros y luego salte a la siguiente página. ¿Lo veis? ¿O no me estoy explicando, verdad? Sí, que se hace eterno el darle con el dedo. Claro, es que, a ver, lo que tenéis que pensar, y esto es una historia... A ver, es que voy a intentar entrar en una tienda, aquí creo que tiene... Vale. A ver, dejo de compartir la presentación y os hago una consulta, ¿vale? Vale, esto es una parrilla de categorías, ¿sí? ¿La veis? ¿Sí? ¿Los platos? Si me la deja hacer más grande. Sí, vale, sí. Perfecto. Vale. Entonces, ¿veis? Si os fijáis aquí, tiene una fila, 2 filas, 3 filas, ¿vale? ¿Sí? Sí. Vale. Y tiene 8 subpáginas. Podemos ir paginando a la página 2, a la 3, a la 4. Vale. Yo ahora voy a hacer una pregunta al aire. ¿Vosotros creéis como comprador, el plato del unicornio tiene el mismo valor para vosotros que el plato blanco nube? En principio sí, como compradores, sí. ¿Y tiene el mismo valor No, tendría el plato unicornio que el plato de dorado calavera? Depende si es Halloween o no. Y depende si qué edad tengas. Yo creo que los de las últimas páginas se venderán bastante menos que los de la primera. Gracias, José Ángel. No tiene el mismo valor.
yo inconscientemente cuando paso a la página 2 como comprador, creo que eso tiene menos valor que lo de la página 1. Y cuando paso a la página 3, menos. Y cuando paso a la página 4, menos. Y cuando paso a la página 5, menos. Porque si no, si quiero buscar algo en concreto, utilizo el buscador. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Y eso es como comprador o como vendedor? Porque No, como primero vendedor como comprador. Como comprador inconscientemente, conforme yo voy avanzando en mi categoría, para mí como comprador las cosas tienen menos valor. Yo entiendo, a ver, yo entiendo que si yo voy a quiero comprarme unas zapatillas para salir a correr, ¿vale? Y voy a una tienda de deportes y voy a la sección de zapatillas para running. Entiendo que las primeras opciones que me pone la tienda son o las que él quiere vender o las mejores o lo que sea, pero tienen más valor que las que están más adelante. Yo eso es lo que entiendo. Pues yo no sé si es que soy más rara que nadie. En este caso de los platos, los habría ordenado a lo mejor por relevancia, es lo que te ponen siempre por defecto, pero yo a lo mejor había puesto por precio o por colores o lo que más me interesara. Pero tú estás hablando como comprador o como vendedor. Como compradora, imagínate que voy a comprar platos y llego a esta página. Pues sí. Si esta página me ofrece dentro de esta categoría de platos 50 y son 5 páginas, yo por lo menos, si es inconsciente como tú dices, vale, pero conscientemente nunca he pensado, me le han colocado delante porque tiene más valor que el otro. No, vale. Me veo las 5 páginas y creo que seré yo la que decida el que para mí es mejor, pero dándole igualdad de oportunidad a todos. Por eso me he mirado las 5 páginas. A lo mejor aquí te puedo dar puedo decir, vale, porque al final esto es diseño y vas a ver todos los diseños, ¿vale? Pero en el caso, por ejemplo, de las zapatillas de running, no. Allí sí que inconscientemente tú piensas que las mejores, las que cuadran más con lo que tú estás buscando son las primeras que encuentras. Pero es que esto es lo mismo que hacemos en Google. Yo busco algo en Google y voy a la página 20. Sí, ya sé que hay gente que pasa a la página 3 y a la página 4 y a la página 5, ¿vale? Pero el 80% de las búsquedas en Google no pasan de la página 1. Yo en Google tampoco paso de la página 1. Pues es que para ti lo que hay en la página 2 tiene menos valor. No le estás dando la oportunidad. Inconscientemente en un e-commerce pasa lo mismo, ¿vale? No en todos, evidentemente, pero sí en la mayor parte. Porque creemos, entonces, a lo que me refiero yo es que ahora, y ahora voy yo como vendedor, tengo que crear una parrilla que sea lo suficientemente grande como para que contenga un número determinado de artículos, pero sobre todo lo que sí que tengo que tener especial cuidado es en cómo ordeno esa parrilla. Luego yo ya daré posibilidades, como tú decías, pues por nombre, por precio, por lo que sea, ¿vale? Pero tengo que ofrecer especial relevancia de cómo ordeno esa parrilla, porque para el comprador es importante, ¿sí? Entonces, si yo estoy en una tienda de, no sé, pues por deciros algo, yo qué sé, moda, pues lo primero que me debería de aparecer son aquellos productos que son novedad. ¿Por qué? Porque voy a buscar, porque el que compra moda puede estar interesado en las cosas, comillas, relativamente, que son novedad o que son de pues lo que nosotros consideremos, ¿vale? Si estoy metido en una tienda como la de repuestos de Susana, ¿vale? Pues si yo sé que, por ejemplo, la gente me compra el repuesto marca blanca por encima del repuesto de marca, pues tendré que colocar en mi parrilla por delante repuestos de marca blanca por delante de los repuestos de marca normal. Porque doy más posibilidades de que me los acaben comprando. ¿Sí? Lo que quiere el cliente por delante de lo que nosotros queremos vender. Todo. O sea, si tú quieres vender algo en concreto, ponlo lo primero, ¿vale? Otra cosa es que si no te funciona, cámbialo, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que por delante lo que a ti
O sea, a ver, lo realmente jorobado de esto es encontrar entre lo que él quiere y lo que tú quieres, ¿vale? Pero lo que sí que está claro es que lo que tengo que poner en mi parrilla de productos, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, la primera página de la parrilla de productos es lo que va a ver ese cliente. Y si ese cliente, si yo entro a una página, por ejemplo, voy a decir una barbaridad, ¿eh? Y si no os ha pasado nunca, ¿vale? Pues a lo mejor es que yo no lo hago, porque yo no soy así, pero a lo mejor es que la gente se comporta de otra forma, ¿vale? Pero yo entro ahora, perdón, a esta página. Ahora os la enseño, ¿vale? Perdón. Comparto la pantalla, ¿vale? Yo entro a esta página, ¿vale? Sneakers hombre, ¿sí? Y miro. Sí. Si a mí no me gusta ninguno de los sneakers que hay en esta página, por la razón que sea, es posible que le dé al 2 o que haga esto. Si desde luego lo que hay en la primera página me resulta atractivo, o compraré o seguiré adelante. Pero si lo que hay en la primera categoría no me resulta atractivo, desde luego voy a cerrar. ¿Sí o no? Sí, es habitual. Es que creo que no estoy diciendo nada extraño, ¿vale? O sea, a lo que me refiero es que, claro, nos dedicamos a montar tiendas online, que está muy bien, pero no pensamos en que realmente la gente tiene que entrar o tiene que ver nuestros productos y para ellos tienen que ser realmente atractivos, ¿vale? Entonces, o sea, claro. Más o menos lo que nos quieres decir todo este tiempo es que por muchas puertas que se puedan abrir en nuestra web, quedemos por hecho que no van a seguir abriendo puertas como la primera no les guste. Es que no van a abrir. Es que no es que lo des por hecho, es que no las van a abrir. Ok. Lo siento mucho. O sea, es que, a ver, que es que vuelvo a repetir, es decir, yo ahora veo esto, ¿vale? Y yo puedo decir, ostras, qué zapato más chulo, ¿vale? Pero claro, directamente, ¿vale? Pues en este caso, pues a mí me gusta, compro, miro el tema de compra, me puede encajar, puedo decir, pues mira, pues me gusta, voy a mirar si hay de mi talla, pues sí, mira, hay de mi talla, vale. Y lo añado a la cesta y todo fenomenal, ¿vale? Muy bien, lo veo genial. Pero es lo que yo te digo, si tú ahora vas aquí y tú te vas a camisetas de hombre, por poner algo, ¿eh? Que no lo sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Y resulta que a mí estas camisetas, aunque aquí haya 21 camisetas, no me encajan conmigo, pues pienso que esta gente solo vende este tipo de camisetas y a lo mejor la tercera no tiene nada que ver. Si tienes varios tipos, mezcla en la primera categoría, no sé, haz algo, ¿vale? ¿Me explico? Es decir, dale posibilidades a la gente a que la gente continúe navegando. ¿Sí? Pero si tú, por ejemplo, en la primera tienes una categoría en una tienda online y vendes abrigos y tienes una categoría que es, no sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Tienes una categoría que son polos, ¿vale? Y tú abres la categoría de polos y todos los polos y la primera página son polos de manga corta, la segunda página son polos de manga corta y tienes 4 páginas y en la cuarta página tienes los de manga larga, pues a lo mejor si yo buscando polos de manga larga, cuando he visto 2 páginas que son polos de manga corta, automáticamente cierro. No el 100% de la gente, pero sí mucha gente, ¿vale? Con lo cual, por eso os digo que las categorías, lo que es importante, lo más importante para mí de las categorías es decidir o definir con qué orden queremos que se coloquen los productos, ¿vale? Pero estás hablando del orden, porque normalmente todas las tiendas tienen para poder ordenar luego a tu gusto. Estás hablando del orden, por ejemplo, que se llamaba en ese ejemplo que has sacado tú de esa página relevancia. Ese es el que yo ordeno. Claro. Ese es el que saldrá en la página y la relevancia está basada en mi interés. En tu relevancia. Sería la opción por defecto, ¿no? Sí, claro, pero
la relevancia, si no hacemos nada, lo que nos lo muestran los artículos son en el orden en que se han creado. Y eso es ridículo, mostrarlos así. Vale, vale, o sea que hay que crear un orden de relevancia. No, sois vosotros los que tenéis... A ver, es que yo siempre parto de la base, ¿vale? Que igual es un poco extraño, de que yo soy el especialista en la tienda online, ¿vale? ¿Sí? Entonces, si yo vendo libros online y yo entro a novela juvenil y en este momento se está vendiendo mucho por lo que sea Harry Potter, pues los primeros libros que pongo son de Harry Potter. No pongo el último libro que ha salido de un tío de no sé qué. Pues eso ya lo pondré en una sección de novedades o donde sea. Pero cuando alguien está buscando un libro de literatura juvenil porque quiere regalárselo a alguien, pues que vea realmente lo que se está vendiendo y que yo le aporte un valor. Enseñar los artículos de una tienda online tal y como los hemos dado de alta no me aporta ningún valor. A mí como cliente. Ok. Claro, es que al final no es que sea fácil o difícil, es que es intentar traducir lo que nosotros estamos haciendo a lo que haríamos. Y yo cuando vemos en una librería física los libros, ¿vale? Pues los libros están colocados en un orden determinado, ¿vale? Y resulta que, ahora no, pero si os dais cuenta, ¿verdad que los libros de viajes o los libros de consulta estaban por delante de los libros técnicos en las librerías normalmente? Porque eran cosas que la gente pues se solía parar más, miraba, tal. Pues bueno, pues es que aquí tendremos que hacer lo mismo. El problema es que hay gente que te pone, por ejemplo, las categorías ordenadas por fecha de alta o ordenadas por precio o ordenadas por orden alfabético, los artículos. Y eso no tiene sentido. Los tengo que ordenar como yo realmente, el comercio, quiera ordenarlos. Eso nos lleva, Isaac, una consulta. Eso, pensando ya en cómo llevarlo a la práctica, ¿sí? Igual que ayer hablábamos de producto con lactosa, sin lactosa, con gluten, sin gluten, y tener como ciertas etiquetas en cada producto para que luego cada categoría nos sepa ordenar los productos que pasan esos filtros, nos lleva también quizá a que a cada producto le demos un valor, por decir algo numérico, o es más no, por ejemplo, el nombre de las imágenes. No, simplemente es un orden. O sea, lo que yo quiero que le deis es un orden dentro de vuestra tienda. ¿Vale? Lo que no tiene sentido, vuelvo a repetir, es que tú crees un catálogo online, te pegues la currada de crear un catálogo online, ¿vale? Montes una tienda y luego no coloques los artículos como a ti realmente te interese venderlos. ¿Vale? Sí, como las estanterías del supermercado, ¿no? Que pones a la altura de los ojos lo que más... Exacto, es que no tiene ningún sentido, ¿vale? Y os voy a enseñar, a ver, como siempre, os voy a enseñar cosas que en principio, ¿vale? Pues podemos decir, pues mira, pues esto está bien o mal hecho o regular hecho o como lo queramos pensar, ¿vale? Vale. Mira, dime. Que sí, que es lo que te decía, que cuando lo hagamos nosotros, para ordenarlo nosotros, yo cuando lleguemos luego al WooCommerce, todo esto os explico, cuando montemos la tienda os explicaré cómo haremos esto. Pero claro, vale. Pero el problema no es que yo te explique cómo lo tienes que hacer. El problema es que tú tienes que ser consciente de cómo lo tienes que ordenar. Entendido, sí. Es que son dos conceptos totalmente diferentes. Fijaros, un tema que yo los conozco hace tiempo y tal, y puedo decir que me dieron la explicación, ¿vale? Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Es una bobina de vinilo de media duración, ¿vale? Es un tipo de vinilo y que está ordenado de una manera que podemos decir que podía ser totalmente ilógica, ¿no? Primero la media bobina, luego la bobina y luego al final por metros. Hostia, pues no, pon primero la bobina, media bobina y metros, o metros, media bobina y bobina, ¿no? Que parece que sería lo lógico.
¿No? ¿No veis que es ilógica? Sí. Aparentemente parece ilógica, ¿verdad? Aparentemente, pero tiene truco, ¿verdad? Claro, porque a esta empresa no le interesa vender vinilo por metros, pero lo tiene que poner. ¿Vale? Con lo cual lo coloca el último. ¿Sí? Sí. Y entre una bobina y media bobina, esta empresa sabe que vende mucho más, vende bobinas que medias, o sea, medias bobinas que bobinas enteras. ¿Vale? Y entonces lo coloca el primero. Fin del misterio. Pero eso no lo sé yo, que soy el que desarrollo la tienda online. Esto no depende de mi implicación o de mi desarrollo a nivel online. Depende de lo que me diga el cliente. Isaac, en este tema de las parrillas, estás hablando tanto de la parrilla inicial de la portada como de las parrillas dentro ya de las categorías. Ahora estoy hablando de las categorías. Dentro de las categorías. Claro, lo que pasa es que en la página home tú puedes también puedes sacar una parrilla que tendrá que comportarse de la misma manera. Vale, entonces, en principio, lo que estás diciendo, si no lo he entendido mal, es que si yo abro la categoría verduras, por ejemplo, en mi caso, yo no las tendría que tener organizadas. Por lo más lógico en la mayoría de las tiendas es por orden alfabético. Empiezan las acelgas y terminan las zanahorias. Tendría que tener el orden, por ejemplo, de relevancia cuando aparece la página, lo que a mí más me interese vender de todas esas verduras. Vale, pero, a ver, yo ahora te hago la pregunta al revés, María José. Para ti, ¿tú crees que tener unas verduras ordenadas de manera alfabética es lógica? No te digo, ahora no lo estoy viendo lógico. Lo que sí te digo es que si entras en las páginas de venta de verdura, o sea, de frutos ecológicos, la inmensa mayoría están ordenados alfabético y ya se me había hecho como natural. Ahora lo estoy viendo ilógico. Porque No, si yo tengo un excedente de lechugas ahora mismo o sé que es temporada de naranjas, pues lo normal sería ponerlos en primera posición. Vale, pues entonces a lo mejor a ti te puede interesar hacer un mix entre las dos cosas. Es decir, si tus clientes esperan encontrarse los artículos de manera alfabética, colócalos de manera alfabética. Pero si tienes un producto que por lo que sea te interesa vender, colócalo el primero. Que luego ellos ordenen alfabético si quieren. No, ¿por qué no pones primero la relevancia tu producto y luego el resto en orden alfabético? ¿Qué problema hay? Como una cabecera y luego ya el resto. O sea, tú imagínate que, por ejemplo, tu parrilla es de filas de 3, ¿vale? ¿Sí? O sea, imagínate esta de aquí, que es una parrilla de filas de 3 columnas, ¿lo ves? Sí, sí. Imagínate que tú aquí tuvieses más artículos debajo. Tú aquí colocas los 3 primeros artículos, los que tú quieres vender. Y a partir del cuarto en orden alfabético. ¿Qué más da? Ok, correcto. La relevancia la generas tú. Como a ti te sea importante colocarlo y como tu cliente entienda que tiene que estar colocado. No hay una forma correcta o una forma incorrecta de hacer las cosas, ¿vale? Hay una forma lógica de hacer las cosas para conseguir, vuelvo a repetir lo que os he dicho siempre, el objetivo de vender. Pero si yo no quiero vender vinilo por metros, ¿vale? No lo puedo colocar el primero. O sea, no lo puedo colocar aquí, el vinilo por metros, si no es lo que quiero vender de esta categoría. ¿De acuerdo? Ok, correcto. Por ejemplo, otro ejemplo al uso, ¿vale? Bueno, que vendría a ser como Amazon, cuando entras a comprar algo, que los patrocinados, allí es que son patrocinados, ¿no? A él le interesa ponerlos en la fila primera. Estás buscando una mesa y, por ejemplo. Y esos están arriba, independientemente de que tú después le digas ordenar por precio, esos siempre quedan arriba. Claro. Pero fijaros, en el caso de la tienda que os estoy enseñando, ¿vale? ¿La veis? Sí.
En esta tienda de aquí, ahora no está porque están en un periodo de ofertas, ¿vale? Pero aquí, ¿vale? Aquí abajo aparece una opción que aparecerá cuando todas estas ofertas pasen, de outlet, ¿vale? Que está ordenada por una serie de categorías, desde outlet al 20% a outlet al 70%. ¿Cuál creéis que es la categoría que está más a la izquierda? ¿A la izquierda de dónde? O sea, la primera que se muestra, ¿la del 20 o la del 70? El 70. ¿Por qué? Porque es la que más vamos a querer. La que más vamos a querer y la que el cliente más quiere vender. Porque aunque tenga menos margen, es lo que antes se quiere quitar. Si lo ha bajado a un 70 es porque se lo quiere quitar de encima, ¿no? Así funciona Decathlon, con lo de fin de no, temporada. Así funciona. A ver, así funcionan todos. Es que esto, a ver, esto no lo ha inventado Decathlon ni como dice la canción que la primavera le ha inventado el Corte Inglés. No, es que así funcionan todos. Entonces hagamos lo que hacen todos. Lo que a mí me sorprende es que cuando montamos en general las tiendas online no invertimos el tiempo necesario como para hacer esto. ¿Vale? Isaac, dime. Una pregunta, sin entrar en detalle, que supongo que como has dicho antes lo veremos más adelante, pero esto de este orden que se da a los productos, que en el caso de María José, pues lo que ha dicho ella, pues naranjas, lechugas, etcétera, pero igual llega Halloween y quiere reordenar porque la calabaza es lo que más le interesa vender. Entonces, ese reordenar, que entiendo que no va a ser un ordenamiento fijo, sino que va a variar a lo largo del tiempo, según la temporada, las fechas, festividades, etcétera, ¿es relativamente flexible o complica mucho lo que es el reordenar los productos para nosotros, para los que vendemos productos? ¿Cómo si es flexible? No te entiendo. Flexible digo que, por ejemplo, María José ya tiene el orden hecho, ¿vale? Para que salga como ella quiere y llega a final de octubre y dice que ahora no quiero que este orden sea así, quiero cambiarlo y que aparezca primero las calabazas. Sí, claro. Que eso para ella le supone... os daré alguna historia para hacerlo fácil, ¿vale? Sí. En el caso de WooCommerce, hay que poner un número de orden, ¿vale? Sí. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, claro, un truco que solemos usar nosotros, por ejemplo, es que nosotros solamente solemos ordenar con números pares, ¿vale? O con múltiplos por ejemplo, con múltiplos de 4. El 4, el 8, el 16, tal. ¿Para qué? Para que si tengo que cambiar de pronto la ordenación rápida, tenga sitios para poner y no tenga que reordenar todo mi catálogo. Todos. Vale. Isaac, Tamara está diciendo que se le ha ido la luz y que la vuelvas a meter. Vale, voy. No sé si la puedo meter yo o la tiene que meter... Lo hago yo. Soy yo. Lo tienes que meter tú, ¿no? Vale. Gracias. Mirad lo que os estaba ahí. Aquí el problema que le encuentro a esto por María José, cuando hablaba, es que, claro, si tú tienes acostumbrados a tus clientes a una web, que ya sabemos que como clientes somos excesivamente cómodos todos, ¿no? Entonces, los cambios en la web, no sé. O sea, quiero decir, supongo que tiene que ser algo transitorio, un poco... O sea, es que quiero decir, por ejemplo, cambiar el orden de las cosas a la gente que te compra ya, cambiarles el orden. O sea, si una página se monta de nuevo, pues la de aquel, pero si es una página en la que ya tienes tus clientes, pues yo lo encuentro un poco, no sé. Bueno, si te funciona, no, pero si no te funciona... Eso sí. Claro, es que ahí está la gran duda, ¿vale? Entonces eso, pero mira, fijaos, una cosa que os quería enseñar para que veáis que no todo el mundo, o sea, no me tengo que ir a Decathlon o a los grandes para ver las cosas, ¿vale? Una chica que se dedica a hacer collares y que los hace, y que esto es un WooCommerce, ¿vale? Y tiene aquí, si mañana entráis o entráis dentro de una semana, ¿vale? Ella tiene este catálogo, ¿vale? 4, 8, 12, 16, 20, 24 piezas. Y siempre tiene 24 piezas. Si deja de hacer una pieza, ¿vale? Pone una pieza nueva. Y siempre mantiene el orden. Es decir, este siempre será el primer
el primer producto, este el segundo, este el tercero, este el cuarto, siempre, ¿vale? ¿Lo veis? Entonces, Sí, ella ha establecido ese orden. ¿Por qué? Porque ya considera que este producto, me lo invento, es el que más vende, el que más gusta, lo que sea. Y cuando hace un cambio en principio estándar, por decirlo así, ¿vale? Y hace ese cambio de ese producto en todo el catálogo. Ya está, y decide cambiarlo. Bueno, que el que entra ya no encuentra el producto en el mismo sitio que estaba, vale, pero si lo cambia, lo cambiará por alguna razón, porque cree que es un producto que se vende poco, porque quiere dar visibilidad o por lo que sea, ¿de acuerdo? Pero Nuria está pidiendo por el chat que la metan también, por favor, que no sé si lo han leído. ¿puedes meter a Nuria, Fernando? Ya no hay nadie en espera. Ah, vale. Vale, pues si no hay nadie en espera, perfecto. Isaac, una pregunta. Lo del orden en la parrilla, que has dicho que en WooCommerce era con unos números y que luego lo explicarías, ¿sí? ¿Es igual de fácil en PrestaShop? Ya sé que más fácil en PrestaShop. Vale, gracias. Porque en PrestaShop lo único que haces es arrastras en una pantalla cosas arriba o abajo. Entonces en PrestaShop no tienes el problema del orden. Vale, gracias. ¿Vale? En WooCommerce le tienes que dar un orden y entonces tienes que escribir un número, ¿vale? Y puedes tener dos números unos, ¿vale? Entonces te pone uno primero y otro detrás, ¿vale? Pero en PrestaShop es más fácil porque arrastras, ¿vale? Mueves simplemente un producto y otro, ¿vale? Cuando llegue el momento os lo enseñaré, ¿vale? No os preocupéis. Yo una duda tengo, Isaac. Cuando con el tema este de la organización de productos por relevancia que más nos puedan interesar a nosotros, porque a lo mejor vemos que es lo más vendido y porque nosotros queremos sacar stock de lo que sea, ¿vale? A mí se me ocurre con lo que estaba comentando antes Aaron, que después hay determinadas épocas del año. Imaginemos una tienda de disfraces que se ven que en determinada época, Halloween, yo qué sé, otra en Navidad concretamente, se venden cosas muy especiales y eso se hace todos los años de la misma manera. Entonces, ¿hay alguna forma después a nivel práctico, que igual lo vemos, pero de que se automatice? De que no tenga que estar yo cada vez, en cada época, cambiando absolutamente todos los órdenes, sino que yo ya sé cómo es y estos productos quiero que estén aquí de forma automática. Hombre, si tienes los mismos productos siempre, se podría automatizar con categorías, ¿vale? Pero es que son raras las tiendas que tienen los mismos productos siempre. No, pero bueno, o sea, lo que me refiero es, yo qué sé, imagínate una categoría en la tienda de disfraces que es caretas sí, es que de como me has puesto la Halloween. tienda de disfraces, me viene como anillo al dedo, ¿vale? Hay una tienda de disfraces que todos conoceréis de aquí de Zaragoza, que es bastante grande, que venden online, ¿vale? No es Fundelia, ¿vale? Porque Fundelia es muchísimo más grande, pero hay otra tienda de disfraces que también vende mucho online, que está aquí en Zaragoza. Y esta tienda de disfraces, por ejemplo, tiene una tienda online y vende mucho. Hace 3 años tú entrabas en disfraces de hombre y el disfraz estrella era el de La Casa de Papel. Hace 2 años tú entrabas en disfraces de hombre y el disfraz estrella, no recuerdo cuál era, y el año pasado volvió a ser La Casa de Papel, pero porque en ese momento estaban echando la serie en Netflix y estaba de moda, por nada más. Entonces, claro, al final, que dependiendo de las campañas tú tengas tus productos salgan en el mismo orden, pues la única opción que hay, si es tan estacional y mucha gente lo hace, por ejemplo, con PD Party lo hace, ¿vale? Ella tiene una categoría que se llama Halloween, con unos productos que son de Halloween, que los tiene ordenados de la manera que ella quiere, pero en el momento en que pasa Halloween, oculta la categoría de Halloween y oculta los productos de Halloween. Sí, pero que por lo que comentas hay que hacerlo en plan bruto a nivel de categoría, no puedes hacerlo claro, es que a nivel atómico con productos. No, porque tú lo que estás haciendo es, este orden es el orden de tu parrilla de productos en tu categoría, ¿vale? Y cuando hablemos de las categorías de productos o del catálogo de productos, veremos cómo, bueno, pues lógicamente, vuelvo a repetir, es muy importante tener
tenerlos ordenados de la manera que a mí me pueda resultar más o menos lógica dentro de cada categoría. Y un producto en una categoría puede estar ordenado de una manera y en otra categoría puede estar ordenada de otra. ¿Vale? Que eso, por ejemplo, en el caso de WooCommerce no se puede hacer. Sí, dime. En el caso que acabas de poner, por ejemplo, el PD Party, ¿Sí? que dices, quita la categoría cuando pasa Halloween, pero Es tu ejemplo, es tu ejemplo. ¿Cómo que es mi ejemplo? Es tu ejemplo. Frutas de verano es una categoría de tu web. En el momento en que ya no hay frutas de verano, ¿vale? O en el momento, tú tienes una ordenación de las frutas, ¿vale? En el momento en que tú ya no vendes peras, porque ya no es una fruta de temporada y tú ya no puedes cosechar peras, automáticamente ocultas el producto, pero se sigue quedando en el mismo orden, en la categoría. La gente no lo ve. En el momento en que lo saques, saldrá en el mismo orden que estaba. Ajá, sí, pero en este caso de mi ejemplo que has puesto sí lo veo claro. En el de ellos no, porque yo puedo dejar de tener peras, pero ellos van a seguir teniendo platos de Halloween. Pero a lo mejor Entonces, no les interesa, a lo mejor no les interesa venderlos. O al menos no en la categoría de Halloween. Vale, de acuerdo. Claro, es que, a ver, vamos a ver. ¿Platos de renos tienen todos los años? Posiblemente sí. ¿Platos de Papá Noel tienen todos los años? Posiblemente sí. Pero vamos, hay gente que está, no voy a decir mal de la cabeza, pues Dios me libre, pero hay gente que para todo tiene que haber. Pero hombre, yo realmente estar el 20 de agosto tomando unas olivitas con una cerveza a 40 grados en un plato de Papá Noel, pues no lo veo. No lo veo. Yo, pero bueno, que a lo mejor... Oye, que en Hendaya que yo veraneo, al hilo de lo que has dicho, hacen la fiesta de Papá Noel en agosto, en los bares de las terrazas, que cosa que me llamó muchísimo la atención. Bueno, pues por ejemplo, para esto Hendaya le puede ser... Claro, pero lo que no tiene lógica es que yo tenga en agosto, tenga una categoría que se llame Navidad. Ya. Sí lo he entendido. ¿Vale? O sea, no me refiero tanto a eso como a... ¿Cómo os diría yo? Como a... no a la categoría, no a tener o no tener la categoría, sino lo que no me refiero es a tener o no tener los datos, ¿vale? Okay. Y luego cada categoría tendrá... A ver, cuando veamos el árbol, cuando veamos cómo se hacen los árboles, yo puedo tener varios catálogos y cada categoría tendrá su propia ordenación, ¿vale? O sea que por eso no os preocupéis, ¿de acuerdo? Vale. Vale, seguimos con las categorías, con las parrillas de categorías, que yo quería llegar a la ficha del artículo y a este paso no me vais a dejar no me vais a dejar llegar, perdón. Vale, ¿qué más cosas es importante que debería de tener el diseño de nuestra parrilla de categorías o de nuestra zona de categoría? Vale, pues si es posible que tenga opción, que le demos al cliente opción de comprar desde la propia parrilla. ¿Vale? Que tenga un botón de añadir al carrito, que no necesite entrar al producto para comprar, para añadir al carrito. ¿Sí? ¿Entendéis lo que os digo, no? Sí. ¿Vale? Esto no se va a poder hacer siempre porque puede ser que sea un producto que necesite de personalización y que entonces yo no lo pueda hacer desde la categoría, desde la parrilla. Por ejemplo, yo no puedo comprar una camisa desde la parrilla porque tengo que decirle la talla. ¿Vale? Yo sí que puedo comprar naranjas desde la parrilla porque yo compro, meto en el carro 1 kilo y luego cuando ya lo tengo en el carro decido cuántos kilos quiero. ¿Vale? Entonces, depende del producto, podré tener el botón de añadir al carrito o no. ¿Sí? Pero sí puedo ponerlo porque es súper útil. ¿Vale? Porque hay muchísima gente, los que ya nos conocen o los que ya conocen el producto, que no necesitan entrar al producto para comprar. Ven el producto, saben qué es lo que les encaja, ¡plac!, al carro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ejemplo, aunque quede feo, pero brutal, las tiendas de consumibles. ¿Vale? Las tiendas de consumibles, si os habéis fijado, hay una tendencia y es que, por ejemplo, en el caso de los cartuchos, parece que la lógica nos dice que yo monte un cartucho de impresora Epson no sé qué y cuando entre dentro seleccione el color. Quiero el negro, quiero el amarillo, quiero el magenta, quiero el cian. Pero sin embargo hay muchas tiendas de consumibles que te pone cartucho de impresora no sé qué amarillo.
cartucho de impresora no sé qué, cian, cartucho de impresora no sé qué, negro, cartucho de impresora no sé qué, magenta. ¿Por qué me pone eso? Porque eso me permite poder comprar desde la propia parrilla, con lo cual evito que mi cliente haga un clic. ¿Lo veis? Sí, Claro, sí. sí. Es como si pusieras camisa blanca XL, camisa blanca M, claro, camisa blanca la ropa S. no tiene sentido, pero por ejemplo en las Claro. tiendas de consumibles sí que lo hacen mucho, ¿vale? Entonces puede comprar desde la propia parrilla de una manera rápida, de una manera fácil, entre comillas, ¿vale? Y además eso me supone que al final, bueno, pues él tiene una compra, porque él ya sabe el cartucho que quiere, de la impresora que quiere, hace clic y lo mete al carro, ¿de acuerdo? Entonces, si se puede, añadir las opciones de compra. Es muy, 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 muy útil, ¿vale? ¿Qué más cosas debemos de poner en la parrilla? ¿Vale? Pues hay gente que pone solamente el nombre del artículo, ¿vale? Y hay gente que pone una pequeña descripción de los artículos. Si nos cabe o si es necesario, ¿vale? Poner esa pequeña descripción, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de María José, yo pondría el artículo y debajo añadiría una pequeña línea simplemente diciendo cómo se vende. ¿Vale? Pondría patatas y pondría venta por kilos, tanto. Lechugas, venta por unidades, tanto. La unidad. ¿Vale? Para que el que está desde la propia categoría pueda comprar y tiene ya la información. ¿Lo veis? Sí, sí. Esto también es algo que es típico, es decir, por ejemplo, yo que sé, estoy vendiendo mermeladas, pues puedo poner mermelada de melocotón, mermelada de ciruela y mermelada de fresa. Y debajo pongo simplemente bote 250 gramos, ¿vale? Pues ya lo sé. Pincho y le doy. Estoy vendiendo cápsulas de café, pues vendo cápsulas de café de tal tipo, caja de 12 cápsulas o caja de 24 cápsulas. Pues ya está. Y directamente pueden añadir al carro, ¿vale? Y por último, si pudiéramos hacerlo, estaría muy bien o está muy, muy, muy bien que podamos añadir, en caso de que los necesitamos, podamos añadir también filtros, ¿vale? Si necesitamos filtros, como vimos ayer, esos filtros laterales que nos permitan seleccionar o hacer una parte más rápida, por decirlo así, de la selección de esos artículos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. ¿Veis el tema de las categorías? ¿Dudas sobre las categorías? Respecto a lo que has dicho antes de que puede haber categorías, en el caso de lo de que has dicho de las peras de María José, las categorías en la web siguen estando visibles para marcar o no o ocultar, pero aunque no tenga, no sé si me explico, a ver, no. Que por ejemplo la categoría frutas de verano, ¿sí? Que no aparezca en la web como clicable cuando no proceda, cuando estemos en invierno, que no sea visible esa categoría, claro. o tiene que también tenemos que hacerla desaparecer también. No, es que ya la haces. A ver, vosotros habéis visto algo de WordPress, ¿no? Simplemente sabéis que una página de WordPress, ¿vale? La podéis tener como publicada o en borrador, ¿vale? Sí. Cuando estamos hablando de WooCommerce, si yo tengo una categoría y la tengo en borrador, la categoría continúa dentro, ¿vale? Pero no será visible en mi web. Vale, esa era la pregunta. Vale. Y un artículo que yo no quiero vender. A ver, me imagino, porque los conozco y sé que son unos profesionales como la Copa Un Pino que os habrán explicado que es recomendable o suele ser recomendable en WordPress no borrar cosas, ¿vale? Sobre todo cosas que pensemos que vamos a reutilizar, ¿vale? Yo, por ejemplo, a todo el mundo les cuento lo mismo, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, en los blogs suele publicar la típica historia de Feliz Navidad y la publica el 20 de diciembre, ¿vale? Entonces, luego, el día 7 de enero o el 8 de enero, que ya se nos ha pasado la fiebre navideña, la borra. Y yo le digo, ostras, no la borres. Ponla en borrador, ¿vale? El año que viene cambias la foto, cambias un poco el mensaje y la vuelves a publicar. Ya tienes todo hecho, ¿sabes? Pues aquí ocurre... Sí. ¿Vale? Entonces con los productos pues ocurre lo mismo, ¿vale? Además os enseñaré algo que en WooCommerce a mí me encanta, ¿vale? Y es la posibilidad que tenemos de
ocultar o mostrar productos, ¿vale? El mostrar productos se hace igual que una página o igual que una entrada del blog diciéndole en qué momento lo queremos publicar, pero existen plugins que nos van a permitir despublicar artículos con fecha, ¿vale? Que eso, por ejemplo, PrestaShop no lo tiene y a mí me parece algo fabuloso, ¿vale? No sé si ¿entendéis lo que os digo? Sí. Os voy a poner, os intento poner un ejemplo. Como programado, ¿no? Que lo programas cuando quieres. Pero que lo desprogramas. Eso es, sí. O sea, programarlo, vale, lo sabemos porque se puede hacer, pero lo que también se puede hacer en WooCommerce es desprogramar un artículo. O sea, desprogramar la venta de un artículo, que eso es quizá un poquito más extraño, ¿vale? Y os enseño, a ver si soy capaz de enseñároslo, con una web que lo tienen, ¿vale? Entonces, a ver, si me funciona un momento. Sí, que igual, por ejemplo, María José ha comprado calabazas para Halloween, que ella no las cultiva, vamos a suponer. Acaba Halloween acaba Halloween, no, se le acaba el stock de calabazas y ya quiere quitarlo de publicación porque ya no ha comprado más. Claro, eso lo saco, ¿no? Pero por ejemplo, es que ahora no tiene ninguno montado, ¿vale? Pero Pastelería Tolosana, por ejemplo, el 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de octubre vende el manto de la Virgen del Pilar. Pero vuelvo a lo mismo, ¿vale? Vuelvo a lo mismo que el plato de Papá Noel. El plato de santo, lo que sea. Exacto, el plato de Papá Noel lo quiero despublicar de manera automática. En este caso, fijaros, esto es una empresa que se dedica a vender cursos, exámenes de Oxford, ¿vale? Entonces, claro, el examen de Oxford del 11 de diciembre o del 18 de diciembre automáticamente desaparecerán de la web 3 días antes porque la gente ya no podrá comprarlo, ¿vale? Y no tendremos que hacer nada, sino que directamente desaparecerán, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ok. Aparte de que ahora no hay ninguno, ¿vale? Porque están publicando con 2 meses, pero por ejemplo, si hay un examen que van a hacer el 24 de enero, pues el 24 de noviembre automáticamente se publicará en su web el examen del 24 de enero. ¿Vale? Entonces yo puedo publicar, WooCommerce puedo publicar y despublicar en mis categorías, ¿vale? De manera automática. Y entonces, es realmente interesante. ¿Sí? Dime, entonces, David. Isaac, esta podría ser una manera, ¿no? De lo que te comentaba antes, de poder automatizar en cierta manera lo de la publicación de, sí, claro, de productos relevantes en determinadas publicas épocas. Y despublicas y van a mantener el orden de la categoría, sí, claro. El problema es cuando tienes muchos productos en tu categoría, ¿vale? O sea, esto, bueno, pues me sirve para categorías de 10, 15, 20, 30 productos en la categoría. Pero si tengo una categoría con 500 productos, me puedo volver un poco loco, ¿vale? Pero sí, imagínate, los 500 productos si los tengo, lo que comentabas tú, con los trucos estos que te dejas margen numérico, por si acaso tienes que meter los números y tal. O sea, si te pegas la panzada al principio de crear todo ese orden numérico bien y creas para esos productos especiales esas fechas de publicación y despublicación, dejando también margen para otros números, para otros productos, y que esos productos estén destacados cuando aparezcan, entonces eso sería una manera, aunque fueran 500, o sea, la panzada sería... Sí, claro. Hombre, a ver, tenéis que pensar que todo lo que hagáis, ¿vale? hay que intentarlo hacer para que, no sé cómo explicarlo, lo hagamos de una única vez, ¿vale? Es decir, claro, o sea, si yo sé que voy a vender siempre platos de Papá Noel, ¿vale? Pues la primera vez que compro platos de Papá Noel, hago fotos, pongo bien una descripción y me lo curro, ¿vale? Y luego a partir de allí oculto ese producto, ¿sí? Claro, ¿en todas las tiendas vale esto? No, porque hay en tiendas que no tengo artículo de temporada, o sea, no tengo artículo repetitivo, sino que es artículo de temporada que se acabaron los zapatos y se acabaron, o sea, ya no puedo repetir, pero claro, en aquellas tiendas sí que tenemos que tener claro que, bueno, pues que a lo mejor me interesa destinar un poco de tiempo o invertir un poquito de tiempo en, bueno, en dar de alta esos artículos, en perder el tiempo o en invertir el tiempo dando o decidiendo cómo
cómo ordeno los artículos y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Más que nada porque luego, vuelvo a repetir, os va a venir muy bien, ¿vale? El poderlo tener pues, ordenado de esa manera. ¿Sí? Sí. Vale. Sí, sí. Nos hemos pasado un minuto, que no pasa nada, por supuesto, ¿vale? Pero simplemente os la dejo lanzada para que lo veamos mañana y os lo voy a dejar lanzado porque quiero que penséis, ¿vale? Y os voy a poner un pequeño deber para mañana, ¿vale? La última parte que nos faltaría y que es muy importante es la definición de la ficha del artículo, ¿vale? ¿Qué quiero poner o qué quiero que salga en la ficha del artículo, ¿vale? Es súper importante porque aquellas personas que desde la parrilla no me compren entrarán a la ficha de artículo y al final desde allí tendré que orientarles o tendré que conseguir que me compren el artículo, ¿sí? Entonces, como os pone allí, debe contener todo lo necesario para que el cliente pueda comprar y convencerlo de que compre, ¿vale? Debe contener algo, si es necesario, debe contener cierta información legal, que esto ya os comentaré, es que va sobre todo orientado al sector de las bebidas alcohólicas, al sector de la alimentación y demás, ¿vale? Y, por supuesto, nos debe proporcionar, bueno, pues si es un artículo con opciones, la posibilidad de poder elegir las opciones o no, ¿vale? Y es lo más importante, nos guste o no, es lo más importante de nuestro e-commerce, ¿vale? Entonces, quiero, y con esto me despido por hoy, ¿vale? Que para mañana cada uno de vosotros con vuestro comercio piense qué datos quiere sacar en la ficha del artículo, ¿vale? Okay. Datos quiero sacar en la ficha del artículo. Quiero sacar el nombre, quiero sacar yo qué sé, no lo sé, ¿vale? Y os pongo un ejemplo súper tonto, ¿vale? Que a alguien le servirá o no le servirá. Si os fijáis ayer, si recordáis ayer, en el caso de Joven Shop ponía una especie de bandita que ponía últimas unidades, ¿vale? O en el caso de esta de zapatos y ropa de marca que tienen unos precios muy agresivos, ellos juegan con el stock y te ponen cuánto stock tienes del artículo en la web, ¿vale? Porque el stock es un condicionante para comprar o no comprar. Yo si veo un artículo a un precio muy bueno que me puede interesar y veo que se está vendiendo, se están quedando sin stock, pues me va a incitar a comprarlo, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, para una tienda de reclamos como la de José Ángel o para una tienda de artículos o de verdura ecológica, a mí el stock me da exactamente igual. ¿Vale? ¿Yo qué más me da saber si María José tiene 20 kilos de patatas o 25? No me aporta nada como cliente. Entonces, esa información no debe de estar en la ficha del artículo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, de acuerdo. Pues ya tenéis un rato para pensar esta tarde. ¿Vale? Bueno, a todos gracias. Recordar, por favor, enviarme un correo a cualquiera de las dos direcciones que os he enviado, isaacbolea@gmail.com o isaac.bolea@seforconsulting.es, indicándome si necesitáis, ¿vale?, que os montemos un WordPress. ¿De acuerdo? Bien, de acuerdo. De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo, Gracias a gracias. vosotros. Gracias. Venga, hasta mañana.